corazón. La rosa Quiérame, somos pero a besos. nosotros. No, la rosa soy yo. ¿Qué más? Mentira, la rosa somos todos. Y Todes. la cajita son todos Todes. sus malos sentimientos. Y a mí quítame los Toda la míos. envidia. Todos los envidiosos. No, pero muy bonita Sebastián. Patrona, buenos días. Gracias, se la di al poder del amor. Bonito detalle. Gracias por el detalle para la casa del poder del amor. Por supuesto. ¿Por qué no? Fue valorada No, pero la aún podemos más. sacar. Por eso, pues no lo voy a llevar. Andreina, Yo te Dígame, Dios. defiendo, amiga. nunca quise hacerte sentir mal con mis comentarios. Y si lo hice, te pido disculpas de todo corazón. Mi intención no era lastimarte ni dañarte. Pónchenme, por Al favor. contrario, yo creo que tú eres una muy buena chica y creo que tienes que cuidar muy bien ese corazón que lo tienes enorme. Tranquilo que yo lo voy a cuidar. ¿Qué fue lo que di? Pónchenme. Tranquilo que yo lo voy a sí, cuidar. necesitamos que se armen. Quiero salir. Tranquilo, Ricardo, que yo no aprovecha, tengo weón. nada en contra de ti, todo bien. Es en contra de mí. Si no me he escuchado, No sé por qué te metes, Andrés, si contigo no estoy hablando. Andrés, a ti ni te mencionamos, maldito desgraciado. Y por si acaso, infeliz. estoy sorprendida de Andrés porque me dice por conexión, Es que, oh, hola, sorpresa. Ricardo, No es me que lo contra dice el por maldito redes infeliz de sociales. Andrés no tenemos nada. Porque está acostumbrado a decirme las Hola, cosas por Ricardo, redes ¿cómo sociales. estás? En contra del maldito infeliz. También de te las Andrés digo no acaso tenemos los nada. Andreina, Recién ahora. ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el Que conflicto con Andrés me quiere Andrés? tirar el DM de Andreina. No, que- Ya lo hablamos, Andrés, deja de tirar el DM. ¿Qué fue lo que pasó con Andrés? Con vos ya Cuéntame. lo No, que arreglamos. Andrés, cualquier conflicto lo hace por redes sociales. ¿Pero qué pasó? Oh. Exactamente. No me lo dice de frente. ¿Qué fue lo que pasó en redes sociales? Deja sentarte. Que los seguidores Salió tuyos toda tu son los axila. que tiran hate. Sí, él garantiza eso cuando pues no tiene pruebas. Pero ya, o sea, la No lo cosa es que yo garantizo, solo... tengo las imágenes y las subí. Mira, lo que pasa, Andrés, que te voy a decir, cuando tú quieres decirme algo, me lo dices de frente y lo hablamos y nos comunicamos. Pero no vas a utilizar una red social porque, pues, no estás llegando a la persona, sino que estás llegando a un público donde no mereces la respuesta de Que yo ellos, mereces sepa, mi te llegué respuesta. claro porque te etiqueté en todo. Pero Por eso, Andreina- pero ¿por qué llegar a eso? ¿Por qué no decírmelo en persona? Por La eso te invito. persona afectada te lo había dicho y como no lo Obvio, hiciste, y a la persona afectada que es Frederick, Ajá. hablé con él y quedamos en El algo. afectado de la semana. Quedamos Que en algo. hable el afectado de la semana. Y quedamos en algo y obviamente con él yo le dije, sabes que te voy a apoyar, no porque sienta culpa, sino que me gustaría que también me apoyen de esa manera y ya, el tema es con él, no sé por qué tú te metes. Andreina, no, es que ya o sea, recién lo solucionaste. Saco, Andreina, obvio, sí, limoso, tumba cuenta. Recién, después de una semana. ¿Está ¿Tienes bien? una pica conmigo o algo así? No, ¿Sabes? ya Ya, ninguna. no. Es de que le hable con sus seguidores y le digan Tu una reina historia. no, mi por reina, favor. ¿oíste? Mi Andrés, reina, no Ya, la tú, tuya. ya, no Ay, importa. Dios mío, Lo único que se necesita es que usted salga en su historia y diga, Class por favor, style. no al hate, no reporten. Ustedes no me están apoyando a mí reportando la cuenta de los otros competidores. Andrés, Ustedes ya más lo bien me hice, perjudican ya. a mí porque personas como Andrés Suéltalo. vienen y me reclaman. Le decís, me la tiras Suéltalo toda la como culpa a mí, Gabriel. no pasa nada. Ya Ya, lo Andreina, hice, ya, ya, relájate. tranquila. Sí, señor, hágase Sí. responsable. Así como, Andrés, así como ¿responsable tenés de un gran qué? poder, también tenés que utilizarlo Andrés, con una buena ahora Mira, yo no responsabilidad. Sí, soy entiendo la responsable porque vuelta. yo no soy responsable de las cosas que digan los demás ni de los pensamientos. Usted Soy puede ser responsable responsable lo también de mío. decirle el Y ya mensaje lo correcto hice. a me sus encanta seguidores. que arda ¿no? Troya, ¿eh? Usted puede ser una muy buena vocera y muy buena Me líder encanta ahí. que arda Pareces Troya. No es solo el pin, doña también tiene que peleando decirle a sus conmigo. seguidores lo correcto. Lo correcto, decirle Pareces una no doña. al hate, no denuncie las cuentas, no hable mal a las otras personas. Les digo algo. Se nota No, no sí. al hate. A Tú los mira con dos. tus actitudes y tu expresión Sí, Sí, es corporal. que Tirar estoy a los molesto y cuando dos. estoy molesto y A estoy en mi todos. punto y sé que estoy No, en lo yo también correcto, soy te lo voy a molesta decir y porque me voy a la Pero molestar. es que lo correcto no es atacar en redes sociales, pedir paz para todos. Ya, pedimos ¿Saben paz qué? para todos. Por ya. favor, sí, quiero ya, decir ya, algo. ya, Quiero ya. decir algo. Yo Por quería favor, hacer este tema. déjeme Este es el tema. déjeme hablar, déjeme Todos hablar. piden, Por todos favor, piden déjeme que hablar, no Piña. más al hate y Piña, todos siguen Piña, No, ya hablando está acá. hablando, ya no quiero Ya, hablar yo ya. quiero decir Vos hablás algo. si querés, seguí hablando ¿Me vas a dejar todo el hablar, programa. por si favor? querés. Después de hablar respeto y poder hablar. Muchas gracias, Andrés. Pido, por favor, Marica, a ¿todo todo bien en el casa, público o qué? que dejen el hate, que si quieren apoyar a una persona, que la apoyen, que la quieran, pero dejen de atacar a las personas Bien. porque todos somos iguales, ¿ok? Bien. Un beso para todos y el que me tire la mala le tiro la buena, nada más voy a decir. Bien. O Yo creo que a Shirley le hace falta un abrazo. yo creo que Yo a te- Shirley yo le te hace diría falta que un cruces. abrazo. Y si ella no se lo no Como te lo dio a vos líder, en tu cruce momento. Sebastián, si quieres ir a la casa de las mujeres a darle un abrazo. ¿Por Ella, qué no? ella necesita un abrazo. ¿Por qué lo haces? Oye, ¿quién es el-
Siento que saluda con cara de niño bueno, pero es terrible. Lo que pasa es que no puede haber alguien más egocéntrico que yo. Yo me doy cuenta que están haciendo estrategias. O sea, cuando yo te estoy diciendo que no quiero escucharte y que no quiero hablar, no respetas. Yo soy amigo tuyo, baby. Yo soy tu ¿Qué amigo. tiene? Yo no te quiero ver. Tú y yo no somos amigos. ¿Qué somos? No somos nada. La mala energía sí es contagiosa. El mal genio es contagioso. Soy mentirosa, soy Ay, incómodo, siempre molesto, no doy paz. Tengo toda la oportunidad de sentirme feliz. De estar con alguien que me quiera, me respete y me haga muy feliz. Tienes toda la razón. Yo lo porque me da la gana. Cuando te dicen la verdad en la cara. Creo que ya es agotador también intentar expresarte cómo te sientes. No necesito pelear para hacerme entender. Sin embargo, me parece algo que sí tengo que citarlo ¿Qué pasó? frente a ¿Le subió la todas las camiseta? chicas y frente a todos los chicos para que ese Solamente tipo hice así. de faltas de No subí. respeto no se pase. Solo me hicieron una pregunta incómoda los chicos. Yo me hago responsable de lo que digo y lo que yo dije no es nada malo. Hoy te vi rara, madre, cuando te sentaste un poco seria. Porque Andrés bailó con la nueva. Si yo pudiera llegar a estar interesado, obviamente me iba a sentir incómodo por su cercanía. ¿Por qué con Mare no te gusta pasar tiempo los fines de semana, pero con otras chicas sí? La que medio se acerca a Shirley, obvio, por odiosa. Porque ella me ha hecho la vida imposible desde que llegué acá. ¿Qué se siente dormir en la cama de tu amigo Donday? Pero déjate Lo abrazar. peor- Espérate, no, Ricardo, yo tengo una peor que me contaron. ¿Qué se siente secarte después de bañarte con la toalla que utilizabas? Eso es más feo, ¿no? Es como bañarte y seguir sintiéndote sucio. Soy mentirosa, soy una gran mentirosa. No es ni tan gran porque no puedo mentir. No sé mentir, me nota. Pero bueno, al final me dedico a pretender, no diría mentir. No falta de respeto decirle a mi profesión mentir. A veces me pregunto por qué no puedo pretender siendo yo, siendo Mare, por qué no puedo pretender que no me importa, pretender que estoy bien, me cuesta tanto. Eso no quiere decir que sea mal en mi oficio. De hecho, sé lo que valgo en mi oficio. Pero realmente tengo que ser juzgada por algo que todos hacen. Realmente tengo que ser cuestionada sobre lo que prefiero o no prefiero ocultar. Que a veces ni yo misma sé cómo llamarle a la emoción que estoy sintiendo. Realmente. Es necesario. Que ojo, son cosas que yo también he hecho. Son cosas que yo también he hecho 1000 veces. Que hice en su momento al comienzo de este programa, pero al parecer ni todas las disculpas que pedí han sido suficientes para que suelten eso. Ahorita mismo me des la mano y me prometas que tú no vas a ser igual de mal hombre que yo y no vas a volver con tu ex cuando salgas del reality. Ay. Hazme la promesa. No. Y eso te demuestra que eres mejor que yo. A ver, estamos hablando de ti. Ay, No, ¿ves? Eddie. ¿Cómo que es? Ay, ¿cómo A que dice? ver, Ay, mi- ay. es que no podemos hablar de una persona que ni siquiera está aquí. Pero no estoy hablando de ella, estoy Estamos hablando de ti, que me hablando lo del prometas que poder tú no del lo vas a amor. hacer. Encerremos el poder del amor. Prométeme que tú no lo vas a Es hacer. que estamos hablando, No en es el realidad poder tiene del es su engaño, punto, ¿verdad? es su punto. No puedes meter cosas de personas que ni siquiera están ligadas a él. Claro. Volvemos a lo que decía, Pero realidad, está realitismo. ligado a su O sea que lo comportamiento. que pasa en el reality es lo que importa. Está ligado a y su fuera del show somos otras comportamiento. personas entonces. Lo que pasa es que tú no puedes ir lanzando juicios basando que tu comportamiento es simplemente intachable. Esta es mi catarsis. Hola, soy María Emilia Ceballos Cuesta y esta es mi catarsis. Día 80, ¿qué día estamos aquí? Día 369, día 95. ¡Llegó la chica nueva! Hello. ¿Qué es la que hay?
¿Todo bien? Todo bien. Meli. Bienvenida. Ábrale el Muchísimas espacio ahí, gracias. ella. Pase, pase. Primero a la silla para que esté tranquila y sentadita. Hola, ¿cómo estás? Mucho ¿De dónde, qué país? Tranquila, tranquila. hola. Después nos saluda a toditos. Después nos Ok. saluda a toditos. Hola. Hola. El escáner. ¿Cómo vas? ¿Melissa? Muchachos, por favor, hay que No, recibir por a favor, Meli. recibamos a la Tomen invitada. asiento, Linda por puede favor. ser. Austin, por Varias favor. por Meli. Melissa. Austin, haga los honores. Por favor, siéntate. Gracias. Acá tienes un vaso La de van a agua. asustar. El viejo y conocido vaso de agua. Muy bonita. Ah, bueno. El vaso de agua es muy Ahora sí te importante saludo bien. para mojar la palabra. Para la hidratación. Agua, agua. Meli. Querida Meli. Tengo que acertar ¿De de dónde eres, dónde Meli? Del Salvador. Conocemos ese hermoso Meli, país. bienvenida al poder del amor. Muchísimas gracias, chicos. ¿Y ustedes? ¿Tú de dónde eres? Panamá. Puerto Rico. Espera, ¿has visto el programa alguna vez? Sí, esa es pregunta importante. Un par de veces. Más o menos. Mira, así O sea, funciona. capítulo o redes. Redes. Ah, ya. Entonces, Como Ricardo, que no es solo por redes. Meli, sos amiga de Elisa, voy a por favor. Por farándula. Meli, sí, por bienvenida al Poder del Amor. Esta es la casa de los hombres, evidentemente. Tienes unos cuantos ya le segundos dieron para agua. Le presentarte, traí agua. decirnos Podés darle, igual dale la. tu nombre completo, Dame la- tu edad, cuáles son tus gustos. Bueno, pero ella estaba preguntando por qué Obvio, país somos nosotros. quería ¿De saber dónde somos? nuestro país. Panamá, mira, Panamá, No, pero para después. Puerto entrar Rico, Perú, Paraguay de nuevo, Bolivia, Cuba, pero él vive en Miami, Colombia, y el señor Ricardo, que es el más reciente, es de Ecuador. Qué lindo que está hoy, Sebastián, la verdad. Gracias. Está hermoso. Peluche, Gracias por un osito, un osito. Muchachos, basta. Es el momento de Melissa. Deleítanos queremos saber de ti, cuéntanos. Hágame las preguntas. Esa, no, pero... yo te hago una. ¿Qué edad ¿Cuántos tienes? años tienes? 21. 21. Sí, porque todo tiene que La misma. ¿Por qué no? Mira la cara que puso. Mira la cara. Calculando. ¿Qué es lo primero que te fijas cuando ves a un hombre? No había escuchado esa pregunta. Es extraño. La clásica. Qué original, ¿eh? Esa Si es pregunta tan amable, repentina. mira. educado, esas dos cosas son las más importantes. Pero lo físico. La primera impresión como que... Lo físico. Puede ser un detalle mínimo. ¿Cómo cuál? Las uñas, que no se coman las uñas. Ok. ¿Qué es lo que más odias Pero ya voy a estar de un No, hombre? me estaba Tres eliminado cosas que todo, más ¿no? odias de un hombre. ¿Qué? ¿Cuál Que fue se la coma las Que uñas. se coman las uñas es una. Que fume. ¡Oh! Chao, Andrés. 1, 2, 3, 4, 5. Salimos del chat. Catarata. Traerle paraguas de Renier. El paraguas de Renier. La tercera. Híjole, no sé. La tercera, dinos. Las mentiras. Cualquier persona. La lo odia. mentira, ¿qué le gusta Pero eso es salir? común. ¿Hace cuánto no tenés una relación formal? Desde enero. Desde enero. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cuánto tiempo duró? Un año. ¿Qué haces en El Salvador? Considera. ¿Qué hago en El Salvador? Soy modelo y tengo una agencia de modelaje. Empresaria. Pero solo es de niñas. También puedes expandirte. También él puede, también tengo mi amiga aquí. Cabello largo. Meli, con esta pregunta no quiero subestimarte, no la tomes a mal. Dime. Pero Te va a a tu corta edad, ¿qué piensas del amor? Para ti, ¿qué es el amor? Profundo. Muy bien, Sebastián. Fuerte. ¿Y esa pregunta? Es que estamos en el puerto. Estamos en el poder del amor. Por eso viniste. La puse incómoda. La puse incómoda. Sí, algo incómoda. No sé, Iba a decir quizás el que ya apoyo está de como una en plan, persona es lo más importante. con el nuevo, pues ahí te va la nueva. Como- Sebastián. no sé cómo, ¿Me entiendes? cómo ordenar mis palabras. Pero ya está ahí de que Dale, ay, no sé qué, no sé No qué. pasa nada. Se la quiere presión. aplicar con la misma moneda. otro lado, chicos. Tenemos 8 horas. Siento que el apoyo moral lo es todo, porque si estás bien con tu paz mental, estás bien con todo. O sea, Entonces, no seas tóxico. Eso es Sí. básicamente. ¿Tus hobbies hola. favoritos? ¿Qué te gusta hacer?
Soy chef, así que Ah, mira, cocina rico. Tenemos algo. ¿Cuál es el plato estrella? Plato Le hacemos la clásica, le hacemos la clásica. No, mira, antes de hacer la clásica, tengo una. Ok, mira, vamos a empezar del lado de allá. Vas a mirar a cada uno la cara y vas a decir algún adjetivo, alguna cualidad que percibas de cada uno de nosotros. Repitamos lo que pasó la otra vez. En una palabra, la pareja dijo, yo tengo novia. ¿Hay alguna persona que... A ver, Él era opción. Tengo una afinidad emocional muy fuerte. Sí, yo también. También, o sea, el único soltero de la casa es él. ¿Y él? Él tiene amigas con derecho, él recién llegó. Quita amigas con derecho. Ah, el chapulín. El chapulín. ¿Quién? ¿Tú? Ya, bro, pero hacerlo incómodo. Ya, ¿Por no qué? importa. Habla de las palabras. Mentira, es broma, siéntete en casa. ¿Por qué Siéntete como en casa. Vamos a las palabras. Mira a Sebastián primero. ¿Y cómo lo definirías con una palabra? Según lo que ves. Egocéntrico. A ver, Renier. Sí, egocéntrico. Espérate. Aunque sea no fue bocón. Todos tenemos algo de egocentrismo, ¿sabes? Renier, él quietito. Bájale egocéntrico. Demasiado sensible. Él no tiene los ojos así siempre. Una palabra y ahorita- pasa. Él no tiene los ojos así siempre, solo que tuvo una discusión con su novia y... Le metí un puño. Le metí un queso. Tengo un ojo enfermo. Ah, ya sé, eso es lo que dice. Me molesta la luz, me quité un los ojo lentes. mal de salud, todos No, somos espérate, me quité los lentes porque me molesta la luz. Para que puedas Ya, percibir te la va- cara. te vamos a hacer un movimiento para Dale, eso. Meli, una palabra. Siento que saluda con cara de niño bueno, pero es terrible. Estoy viendo los capítulos. Estoy viendo los capítulos. Lo cachó. Andrés, no sé, siento que es el niño deprimido del... Emo. Sí. Hay cosas que ustedes no saben. Por venir de Mickey Mouse. Él. No sé, siento que solo de verlo va a Tienen el sacar- mismo peinado. Oh my God. Buen peinado. No sé, siento que solo de verlo va a sacar la guitarra y va a comenzar a cantar. ¿Por qué no? Pues mírate, te la quitaron, papi. Creo que te equivocaste de personaje, mi vida. Porque el niño que le saca la guitarra a todas las que llegas a que no va a tardar en... La vieja Pero confiable. El niño del colegio él todavía. tuvo la oportunidad de sacar la guitarra en algún momento, pero se lo negó porque estaba esperando que llegue una tal Meli. Que llegue. ¿Cómo sabrás el trabajo llegue la bastante indicada. la ironía y el sarcasmo? Ok, sigamos, muchachos. Ay, Frederick se va a enamorar de ella también. Jessica, ¿qué? Normal. Alejandro. Normal. Es que... No, sí, no sé, quizás el niño preppy. El niño prepi. ¿Qué es eso? Es como... Sano, el entre zanahoria. niño... Mandarina. Pinky. Ya. Zanahoria. El sano. ¿Qué es zanahoria? El fresita. El sano, Ajá. El mandarina. mandarina. Sí, bien. Sí, él es el más bad boy de aquí. Tú eres el más sano. Cállense. Está loco. Sergio. Él es el más bad boy de aquí. Sergio. Bad boy. ¿Qué dices? No, No he dicho nada. Ah, yo te escuché. Sergio. Sergio. Tengo que definirlo en una palabra. Ajá. Sí. O puedes explayarte como Una lo has frase. hecho. Una ración. Defínelo. También no se demoraron mucho. Somos muy aburridos. Pues sí. Vamos a poner música después. Al bailarín, este bailarín te va a guiar. Termina y... El egocéntrico. Dale, termina. Cuando pongan la música empiezas. Espero que nadie se enoje. Si tenés novia, ni modo. No, todavía no Ponete de este lado porque me da pena. tengo. ¿Aquí? Si tenés Ya, novia, ni modo. A cierto no me sacan a bailar. No, de verdad entra otro. ¿Qué No, yo estoy con pasa, una la afinidad quita emocional. Estoy saliendo con una chica de la otra casa. Ah, pero es que él no tiene novia. Bueno, está saliendo. Tengo una Es que afinidad emocional muy no fuerte. me gustan las peleas. No te preocupes. Ella no Es que discute ya con digo, nada. si tienes novia, ni modo. Muchas gracias. Uy. Las preguntas. Ok, espera, termina. Austin. Ya dijo, ya. Edgar. Y no se tardó ni un segundo en decirlo. ¿A qué se El refiere con baterista. eso? El niño que se cree malo porque tiene tatuajes. Y le hace así, tiene más.
Es más malo todavía. Pero él anda en manga larga, entonces tú es como... Este es como el primer show que Pero vengo no, con... no me puedes describir igual que él. Tiene que ser algo particular. Siento que saludas con cara de malo, pero soy llorón. Sebastián lo hizo ¿Por qué? Qué buena descripción. Si ves que no hay malo, está triste. Tengo el carácter, al contrario, un carácter muy fuerte. No te puedes defender. No te puedes defender. Theodore. No sé, te veo bien. Él se baby. llama Teodoro. Baby. Ajá. Esa es la carita que pone él para impresionar, no te lo creas. No sé, siento que todavía está en el colegio. No bailó como Gillian. Exacto. O sea, fue como un Siendo balsecillo una- ahí ridículo. siendo Solo una- se le colgó del cuello y ya. Siendo una de las Son últimas. tremendas, güey. No, yo no estoy diciendo nada malo, oye, es la tóxica y yo diciendo que siendo una de las últimas, yo sacaría a bailar a uno que está disponible y yo me centraría en uno que está disponible, no en uno que ya dice de una, tengo un compromiso sentimental. ¿Con quién te casarías y a quién matarías de este hermoso grupo? No, ¿lo mato? Ya déjalo. ¿Lo mato? ¿Besarías y casarías? Pero pues piénsalo. ¿Cómo yo No, te mato. Ya estás muerto ya. Piénsalo. ¡Ey, cállate! Te mato. ¿Estás segura? Está muerto desde la llegada de Ricardo. Sastian. Vino con la escopeta. Sastian. ¿Cómo yo te digo? Marica, pero ¿por qué? ¿Quiénes aquí tienen novia? O sea, todos, No, es que... todos tenemos de forma derecho a de vivir en la agarrar el vida. No, esa es la dinámica se hace para todos. Nadie se va a enojar. ¿Te beso o me caso? Ahí está. Oh, se casa con Sergio y lo besa a Ofti. Sos bateador, pero irresistible. ¿Por qué no? ¿Por qué Ay, no? ¿Por qué no? Ay, por favor, me dice. Oye, Es un peluche, obvio. ¿Lealtad? Lealtad. ¿Y tu defecto? ¿Qué mata Él es a muy la profundo, gente? es muy directo. ¿Qué ¿Cuál mata a es la tu defecto? Que soy demasiado explosiva. Me enojo con cualquier cosita. Uy, ¿qué hay? No, tampoco. Eres No. temperamental. Yo también, cuando me matan, weón. Eres celosa. No. Pero si todo el tiempo Eso no paras así. fue verdad. ¿Qué aportarías tú en una relación? ¿Qué? ¿Qué aportarías a tu pareja? Comida. Con eso es suficiente. Oye, eso es bueno, eso es bueno. Sí. Eso es bueno. A mí me gusta que mi novia me aporte con comida. Bebé, ¿qué se siente ya no ser la más nueva? Se siente Oficialmente eres vieja. Ya Pues sí me oficialmente sumo, no, desde no. hoy eres una más. Del montón. Dejaste de ser carne fresca. Ya eres carne rancia igual que todas nosotras. Eso es lo único que importa. Igual tu entrada fue inolvidable, bebé. No sé cómo tomar eso. Hermoso. No, estuvo buena tu entrada, la verdad. Obvio, yo la vi y dije, damn. All right. Who's that? Joven. Who's that? Niña. Feta. Ay, ¿quién habla grandota? No se la ve. Estúpido. A mí no se me ve changuita, por ejemplo. Otra entrada que fue buena. Tú Nunca estás se me muy, ve changuita. muy fuera Las de ti en nenas tu con la entrada. cara más Ay, yo venía Tú explotada, estás pero fuera de ti. cara, La cuerpo, entrada todo, del güey. sticker no, fue buena también. Estaba ahí valiéndole. Heavy. Fue buena la entrada del sticker. Ay, pero aún así yo no me dejé opacar. Por ejemplo, a Andreina se la ve más changuita. changuita. Ay, yo también. Me dicen Yo la no veo cara de tóxica. nena buena, Conmigo right? es así. ¿Estás o no estás? ¿Eres o no eres? ¿Blanco o negro? ¿Sí o no? A mí no me gusta eso ni de las 80. amiguitas. He visto ese TikTok 80 Y la entrada de veces. Clau también estuvo buena con el... Güey, me están sumando los oídos, no es choro. Los espíritus. No, ¿qué espíritu es el trono? Bueno, ya después de mi toxicidad del día, perdón. La toxicidad del Los día. espíritus tratando de comunicarse. Es que ahorita no estás bien con Andrés, supongo. No, estoy bien. Yo no, o sea, estoy bien con Andrés. Yo estoy como Sacada de onda. pensando mucho. Por eso me fui allá a estar sola y literal extraño poder hablar con mi perra, que mi perra me escucha Ay, y no me güey, ya sé, responde. yo también. Me fui allá y no tengo ni siquiera mi pájaro aquí Cosa de como para hablar locas. sola, sí. O sea, si tuviera mi pájaro, me hubiera a hablar con mi pájaro, pero no lo traje de la casa porque no esperé necesitarlo hoy día. Ahora ya lo voy a traer todos los días de nuevo. Califica del 1 al 10 a cada uno de nosotros. Pero rápido, o sea, sin pensarlo. 8 para terminar de matarlo. Pero es un número razonable. Es un número alto, ¿eh? Lo que pasa es que es guapo, pero si le digo 10, Oh, Sí, se le va a creer. Si le digo 10, revive. Puede ganarse un 10. Dime uno, dime uno.
1. ¡Eso! Uno. A él le gusta el maltrato, parece. Le gusta Ah, bueno. Le gusta que lo maltraten. 9. 9. Alto, alto, ¿no? 9. Sí, bastante alto. Alto. Está bien. Es muy alto eso. Andrés. Andrés, con el bailaste, recuerda. Dale, Meli, dispara Afinidad rápido que te van a afectiva, llevar todo. pronto. En cualquier momento te sacan de aquí, así que tienes que... Gorrito de responder orejitas. 8. 8. ¿Viste la misma puntuación que No, yo tenía un 1. Un promedio alto. Ah, tú tienes 1, 10. Hombre. ¿Puedo besar? 9, Alejandro. 9. Ser gay. 8, 8. 8, 8. ¿Ah? ¿Viste? Vos tienes un 10. Ricardo. No, porque es bateador. Bateador. ¿Qué significa eso? Que los pichea, que Sí, los manda estoy bateador. entre un 7 y un 8. 7.5. Ajá, 7.5. No quiero, yo le dije ayer que yo estoy segura y todo, pero me duelen ciertas ¿Pero qué cosas. sientes? Eso es lo ¿Sientes que he que no es estado, recíproco al 100%? eso es lo que he estado pensando tanto, como Negro, pero... siento que todo el tiempo tiene algo malo antes que algo bueno que decir de mí. Un poco a la por eso. Y defensiva. ya se lo he dicho, o sea, es algo que ya le he dicho y pero lo no estoy volviendo a expresar, pero siempre pasa igual. Siento que ¿Y no no serás me que es parte de su extraña. manera de ser, de querer? Porque hay Puede muchos ser, hombres pero que yo no estoy saben querer. aceptando su manera de querer, pero yo también me estoy haciendo daño, ¿me entiendes? Es que ahí es donde cruzas el límite entre el Porque amor propio y el amor hacia yo otra me estoy persona. haciendo daño porque Entonces, yo le yo estoy saqué entendiendo en los esto y primeros capítulos siento que la a él todavía peor le falta versión de ponerse en mis zapatos. Siento que peor. todavía le falta el... Obvio, Es porque que tú acuérdate también que las O sea, mujeres cacha que en un somos- periódico dijo algo así como que nunca se podría quiera trabajar quedar con primero ella. O sea, él tiene que es conocer lo súper peor como de nunca, no. todos mis Es decir, tal vez y no sé, porque todavía no sé cómo ella sería fuera. Nunca podría trabajar con ella porque yo soy muy exigente y a ella si le dices algo de manera fuerte, uy, se arma la guerra mundial. Pero de una vez cierra O la sea, puerta y dice, dejándome, no, nunca. exacto. Meli, un placer. Neutro. Te toca Bienvenida. volver. Gracias, Meli. Que Dios te bendiga. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Doble. Pero me cayó bien. O sea, yo te iba a acompañar a la salida. Chao, Meli. Chao. Un placer. Bueno, me voy a ver de todos para que no se nos... ¿Qué está viendo? Los dulces 21. Chao, Meli, gusto. Un gusto. Chao. Acompáñenla a Son dos. Freddy, a la puerta. Hasta arriba. A la puerta, aunque sea con Freddy. Sí. Ahí te lleva preso. ¿Cómo que por las escaleras? Por allá arriba, tiene que ir arriba. Más tiempo para que la hables. Presura. Eso, Fred. Grande, Me Fred. gustan los problemas. Hola, niña. Hola. ¿Y sabes qué podríamos hacer? Igual, o sea, para Es que que ella pueda está decir- cabrón que te sientas así. que ya me decidí. Yo esperaría que Pero hubieras sí, estado ¿por qué se súper decidió? feliz, ¿Por? güey, de que él volviera, de que ya ¿Y qué estaba pasó? empezaba. Ya pasó todo, claro. Ya otra, un placer. ¿En qué la regué? No, mentira, perdón. ¡Qué momento! Tío, ¿qué dije? En la otra casa. Perdón, hola. Una basura. ¿Cómo te Ella fue la llamas? idea. Meli. Meli Kane. Melissa Cardona. Ay, no, acá la única Melissa soy yo, maldita. Sí, así me dijeron La que había una asustó, Meli. como serio. Así que bienvenida a casa. Gracias. Hola, ¿qué tal? Portate bien. María, mucho gusto. Portate bien para que Oiga, te ¿qué te saquemos estoy de viendo hoy? última. Hola. Yo era, ¿en qué momento ya como esto hasta la cara vuelta a hablar? No, qué risa. Gracias. No se la vas a tirar encima. Era para romper el hielo. No, no, Meli, ya Yo no. dije, me están haciendo la ley del hielo. No, era para como romper el hielo, para que... Te envenené para el agua, probar. no te la tomas. La verdad, creo que vas a ser la última mujer en entrar, así que dije, tenemos que hacerle algo. Pero era la bienvenida, era como para Pero que- así vamos a Era entrar en como confianza más sorpresa. rápido. Exacto. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y ustedes qué tal? Madame. Bien, Pues era bien contanos, para ¿qué no tal? ¿Cuándo llegaste? Ahora. Hoy. Vengo llegando. ¿Qué? Qué hermoso. ¿Qué te Actuación. preguntaron? ¿Arriba o abajo? Ajá, arriba o abajo. Disculpa. Era un chico de lentes.
Sebastián. Ah, Renier. No, lentes. De colombiano. Sebastián siempre trae lentes, güey. Bueno, Lentes Sebastián no tenía oscuros, lentes. Un colombiano. Oscuros. Que te mira así como que, hola. El tuyo, hijo. No, Miguel mandaba lentes. Miguel mandaba lentes. La verdad. Que Ay, estaba no, era con lentes. Reniero, Sebastián. Bueno, la verdad es que no me acuerdo, pero bueno. No se acuerda. Había Pero veces- igual aquí estamos, tú vas a convivir con nosotros, vas a pasarla divertida. Acá todo es Amor y paz. Había de veces vez en que- cuando. amor y paz. No, de vez en cuando ¿sí? hay ciertas riñas, ¿Y qué pero tal? todo Vamos a tranquilo. ver. Bien. Amor y paz siempre y cuando no le quites el marido a ninguno. Sí, yo por eso pregunté. ¿Quién Ah, te tiene? preguntaste, ¿qué te dije? Preguntaste, pero igual sacaste a bailar al del compromiso sentimental. que quería hacerle un par de Ta, preguntas. ta, 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 ta. No, a ver, para. Decías. Déjenla hablar. Igual, ¿Qué estaba diciendo? bailar no tiene nada malo. ¿Qué preguntaste? Ajá, ¿Qué colgada, preguntaste? que era un pregunté. candado. Solo como Bullying. tres creo que levantaron la Una mano. bully. De ahí nadie. ¿Qué cosa? Que solo 3 levantaron la mano cuando ella preguntó si había algún Es compromiso. que, es que Es no que todos 3 tienen noviazgos nada novio. más O sea, hay. solo hay 3 ¿No? parejas que están como comprometidas, que es 2. Pero enamorados están según todos, ¿eh? Espera, Aunque no a ver, haya pareja. ¿Quién levantó la mano? Ya no Renier, está ahí. Alejandro, ¿quién más? solamente 2. No, enamorado. 3. ¿3 levantaron la mano? Son 2. ¿Y quién es el otro? Bueno, puede No, que ellos haya no sido. se figuran estar enamorados. No te acuerdas. Era Obvio, necesitamos porque el, nosotras el que somos da doble beso, tóxicas. bien altito. Ah, para el novio de ella. Alejandro. Ah, bueno. Él y... ¿Cómo se llama ese otro niño? El que saqué a bailar. Andrés. Supuestamente tiene a alguien, pero Ella. no sé. Compromiso, dijo un ¿Cómo fue que dijo? Y el otro no sé si era de broma. ¿Cuál era el otro? ¿Cómo era? Es que todos comenzaron a Un molestar. altote de camiseta De negra. Miami, no de lentes negros. Que tú le dijiste, tienes cara de tranquilo, pero eres tremendo. Bueno, Orgulloso, para los orgulloso. que querían chica nueva, aquí está la chica nueva. Para la que Sigue en campaña. No, yo estoy relajado ahorita. Realmente no quiero ¿Pero qué te nada pareció? con Fred, nadie. vamos, Fred, No, muy boludo. buena, Tiene que muy buena, avanzar. muy buena. ¿Te interesa? Se la ve tranquila, relajada. Buena onda. Yo creo que es tu tipo. No le volea o no le volea. Del 1 al 10. Sebastián, esa palabra no, por favor. ¿Le volea o le volea o no le volea? No me gusta esa palabra. Aquí el problema no es que te guste, el problema es que tienes que escucharla. ¿Le volea o no le volea? ¿Sí o no? A ver, vamos a calificar ¿Te gustó? nosotros del 1 al 10. ¿Te gustó o no te gustó? Sí, del 1 al 10, Del 1 al 10. califiquémosla. ¿Qué empieza Edgar? 7. Ok, te dio 7.5 te dio. ¿Físico o físico y personal? Todo, en general, en general. General, completo. Físico, actitud. Yo le doy un 8. 8. Sebas. 8. ¿Cuánto le da? 5. Me mató. Encima ella nos puso Le dio buenos 1. puntajes a todos. ¿Andrés? 8. 8. Perfecto. Frederick. 8. 8. Renier. Cuidado 6. con lo que dice. ¿No? Eso. Yo le devuelvo el 8. Es un 6 porque la chica llegó con pena, ¿no la vieron con pena? O como No, yo la vi. nerviosa. No, se la vio súper bien. no la vi Se tan ve como suelta. tranquila. Pienso que ella Le más devuelvo el más. 8. Si tú la veías, estaba relajada, ni siquiera temblaban las manos. A Las diferencia manos no de tienen que temblarte para estar nervioso. Igual nosotros estábamos medio desordenados también, como que estábamos. Literal, ey, se vio bien feo que ella estaba ahí hablando y estaban Sí. todos ahí. Sí, hablando se y vio bien comentando de feo. cada tema. Se vio bien feo. Ya, Estaba por favor. desordenada esta parte. Ese Frederick es un inmaduro, no respeta, oye. Estaba Ricardo, ahí hablando de ella y yo le decía, cállate. Edgar le corría a Andrés. Yo le doy un 6. 6. ¿Cuánto le dio, Austin? Nosotros devolvimos un nota. Mira. Miguel, ¿vos cuánto? Miguel, 8.5. 9. La nota más alta. Ella me dio un 9 también. Ah, Devolvió, Ricardo, devolvió. Tú que querías una chica con 0 sentimientos encontrados, aquí tienes una. ¿Oh? Pero, no sé, tengo Te que quedas con conocerla Shirley. más porque en Te sí quedas no con me Shirley. llama mucho la atención. ¿Quién te llama la atención? Shirley. O Claudia. Eso me lo reservo. Oye, queremos saber a qué vienes a la casa del poder del amor. Vienes a encontrar el amor, enamorarte. Sí, a buscar el amor y pues si no se da, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué te gusta de un chico? Es que le estoy preguntando algo. Ajá, ¿qué te gusta de un chico? Soltera, fuerza mayor. ¿Qué me gusta de un chico? Para comenzar, que sea alto, su sonrisa, Ok. sus cejas, sus facciones faciales. Más. ¿Qué es ¿Quién lo te que no te gustó? gusta? ¿Qué es lo que no me gustó? Sí, ¿Quién buena le gustó? pregunta. Top Que no 3. soportas. Su top Como digamos 3. yo, la hipocresía, ejemplo. Ajá, la mentira. Ok, la mentira. Tu top 3 de los hombres. Los ¿Quién más es? lindos, los más guapos, ¿Quién los se que te más hizo te llamaron la tres que te hayan gustado? El niño de colita. Frederick. Frederick. No,
Muy lindo. Sí, Frederick. Muy buena persona. Que te dijeron es el único soltero. Que es la verdad, es súper buena persona. El de colita, el del pelo largo. Ajá, el de pelo largo, andaba como Frederick. monito. ¿Quién más? ¿Quién es más? A ver, el que estaba a la par de Austin, pero no me acuerdo cómo se llama. Austin. No, estaba a la par de él. Sergio. Sergio, el de pelito larguito, El de medio los largo. ojos claros. largo. Sergio. Como Colochito. Ojos claros. Sergio. Sergey. 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 Me va a traer problemas lo que estoy diciendo. No, estás bien. No, y En el realidad nada te va a traer un problema. En realidad, mejor si ocasionas problemas. En realidad nada te va a traer un problema también. El tercero no entra si no lo dejan entrar, así que en realidad nada te va a traer un problema. Exacto, tú dale. Austin, pero... Austin, Pues otra vez, lo escogiste a puro hiciste, soltero abejita. igual. Escogiste a puro Otra soltero. vez. Ellos están solteros y disponibles. Ok. ¿Se han dado cuenta que primera vez que llega una chica y no se fija en Sebastián? Yo digo que sí se fija, ¿sabes que yo digo que sí se fijó en Sebastián? Pero lo mató. Sí, por eso lo atacó. O sea, mira, yo quiero preguntarles algo. Si no, ustedes pero lo- le dijo Por que... eso quiero preguntarles algo, miren, como lo que estábamos hablando en el capítulo de ayer, de que uno analiza mucho a las personas, por ejemplo, tú que también analizas, ¿no piensas que tal vez de las respuestas que dio de las personas que le atraían o lo que sea, sus reacciones demostraron que habían otras personas que le atraían también? Sí. Por ejemplo, Sebastián. Sí. Aunque no lo creas, le dio. Brother, mira. Aunque no lo creas, le dio 8 a los que le parecen más simpáticos, pero no se los tiró el 10 entero Para que no se la para crean. que no Creer se que la la tienen. crean. Ya la única persona que le tiró la puntuación más alta fue la persona que vio más noble aquí, que fue a él. No, Pero la real, digamos. La real Y a Fred, puntuación. ¿por qué le dio 10? Porque es el único soltero. Y a mí, ¿por qué me tiró Políticamente correcto. Porque es el único soltero. No me suena eso. A mí me suena bastante convincente. A vos también. Porque ya nosotros te tachamos y dijimos, él es el Fred me único tiró 9 porque soltero. soy un baby de Entonces, escuela, entonces si para no no funciona pagarme con ninguno de siquiera. nosotros, que eso es lo que va a pasar, ya te tiró una muy buena puntuación, entonces ya te tiene ahí. Pues esperaremos un cuarto rojo de Frederick y Meli. ¿Será que invita a Frederick? A ver, hagan sí. apuestas. A ver, yo quiero hacer esto. Vamos a hacer, Dos vamos a hacer. cuartos ¿Invita a Frederick al corto rojo? No. ¿Invita a Frederick al corto rojo? No. No creo. Yo no creo. Son dos opciones, ojo. Sí. Sí. Yo creo que sí. Yo también creo que sí. Ok, Ah, se quedó 4 mitad. sís, ¿Y tú? 4 nos. Tú. Define. ¿Tú qué dijiste, Ranier? Que no. Ok, yo me voy a unir al Hay equipo que- de los sí. hay que Yo ver, igual, ¿no? sí, ok, mira, vamos a hacerlo por equipo. Si lo invita, ustedes nos den una apuesta a nosotros. Y si no lo invita, nosotros le demos una apuesta a ustedes. Se rapan Yo todo no el puedo cabello. participar porque yo estoy en juego. ¿Qué? Que yo no participo de esta dinámica porque yo Ay, estoy en Dios juego. mío, siempre. Mr. Respeto, Mr. El Pulcro, Mr. Digno. Participa, es un, Pero es un juego juego no entre va. nosotros. No, pero están apostando por mí, yo no Que puedo. no me gusta la palabra olear, pero yo la inventé. Y tampoco me gusta que apuesten a que me vayan a invitar al cuarto rojo porque no me parece un juego respetuoso. Porque estamos hablando de una mujer y a la mujer se respeta. Bueno, me llamo Mare, tengo estúpida, ¿qué es 28, esta soy de mujer, Ecuador, güey? soy Virgo y soy actriz. Soy de música, pero me dedico de lleno a la actuación. Ah, sí, no le dijimos que hicimos. ¿verdad? Y, Ay, sí, no dijimos que hacemos. y he trabajado Con 6 como meses de artista toda mi capacitación y vida. no en teoría. O sea que lo sé hacer muy bien. Y aquí estoy ahora, exponiendo mi corazón ante 11 países. Gracias. No, mentira. Mi nombre es Gillian, tengo 21 y soy bióloga marina. Soy bailarina exótica. Ay, ¿Y todo qué? ¿Cómo qué? ¿Sabes para qué dijiste? Eso no me habías Soy contado, Scorpio. Gillian. Y no tengo más nada que hacer. Entonces, hay dos Virgos. ¿verdad? Soy bióloga, me es lo primero Dos que Virgos y dos vivo con Géminis. ballenas a diario. ¿Quién más es Géminis? ¿Qué tu signo eres? A cáncer. ¿Quién más Cáncer. es Géminis? Ay, claro. Hay 2 Virgos, 2 Géminis y 2 Cáncer. Y la única Y Acuario. 2 Géminis. Y la única Y nadie es Scorpio, Sagitario. ¿verdad? Ay. No, única Scorpio. ¿Cuándo se No sé qué Acuario? significa eso. 16 de zodiaco. junio. Y falta Gris, que tiene 23 años, Ay, es sí. de Honduras, Ay, compañera es de modelo y es reina de tu belleza. compañera. Era nueva. A ver. Mira, por acá tú te vienes, todo tranquilo, vas a sentir una onda de calor. Frederick. A ver, Andrés, explícame ¿qué te entiendes de esto? Se necesita un balance entre mucho con más poquito. No, yo lo digo.
Para que haya... Con eso se rompe. Para que haya más problemas. O sea, porque acá en el contexto yo dije que todas las chicas que han llegado a la casa siempre tienen como una personalidad más extrovertida, ella con una personalidad más calmada. Y dice, no, mira, lo que pasa es que se necesita un balance entre mucho con más poquito para que haya más problemas. Así fue que dijo. No le entendí nada. Traducime. ¡No dijo nada! Salí más confundido. Para el dedo con un sol. Sus mentes, el problema es que sus mentes no son capacitadas para mis frases y mis respuestas. Oh, calla. No tenía aquí. Pocos me entienden. ¿Qué era lo que Por eso significaba me gastronomía? ¿Para quién era? ¿O qué? Para murciélago ¿Qué era lo que blanco. significaba? Quiero Para que murciélago blanco, la ciencia que estudia los gases, algo así. Los gases. ¿Qué carajo? Gastronomía. Gastronomía, ya te No digo, tan papi. más lejos, gas. Tronomía. Tronomía. Sí, un murciélago blanco. Grande murciélago. Hipérbole. ¿Qué irá a pasar? ¿Creen que se vayan a encontrar las chicas? Sí. Que se quede, se vaya. Es tranqui. Se va, yo creo que Sí, se va a llevar súper totalmente. bien. Con Jill se va a llevar bien, que tiene su edad. A ver, jugamos al supongo. Con Mariela. Supongamos que Meli, la nueva Meli, no termina nada con Fred. ¿Con quién supondrían que haría match? Con nadie. Con Edgar. O sea, no supongo. ¿Por qué? En verdad no. Con Edgar puede ser. Yo supongo que haría match con Sebastián. ¿Tú, Fred? Estoy de acuerdo con eso. yo supongo El que tema haría es que, match. el tema es que trepa en el ego. el match no va a ser correspondido. Pero... Porque Sebastián no lo quiere. No, Sebastián no creo que sea. No, pero es que no es que corresponde. Estamos jugando en supongo. Supongamos que no termina saliendo con Fred. Y X, vamos a decir, te peleas con Mare. Y estamos jugando en supongo. Supongo que Andrés se pelea con Mare y termina con Meli. Sí, pero eso yo creo que explico? estaba... Pero eso es un disfrazado, Figurado. yo te mato. Está Eso camuflado. Eso está Supongo que camuflado. Sebastián finalmente termina todo con Shirley. Hay algo Porque subliminal está con detrás. Ricardo. Porque y después se dijo conoce que era con guapo. Meli. Muy probable. De hecho, te dio un 10, pero para que no te la creas, 8. No te dio es más, tú le pediste un 1 y ¿sabes lo que hizo? Te lo dio. O sea, me da lo que yo le pida. Lo dijiste tú, no lo dije yo. Salió de tu boca, no de la de Es nosotros. una boleada. Lo dije y qué. Ricardo. Ricardo no está. Ricardo no está. Defiéndete. ¡Defiéndete! Uno de ayudo. Yo no practiqué. Tiene Te talento. puedo enseñar entonces. Bueno, le ganó a Renier. A Renier le bajó. ¿Sí? Le ganó a Renier, lo humilló. Lo humilló. Sí, pero fue rendido. Sí. Pero De después hecho, me lo humilló. atrevo. Me ganó. Supongo Le que... El muchacho... Pero a ti te hay humilló que- así porque te quitó a Gillian. Ah, No hables así, se la quitó y ni siquiera se quedó con Acá ella. nadie quitó a nadie. Gillian es la que decide. Nadie compitió con nadie. Que a ti te hayan dejado es diferente. Hey, Fred, Sebas dice que si le hace un espacito a Ricardo para que se sienta ahí entre ustedes. Obvio. Ven, Ricardo, ven, Sácate ven. todas esas almohadas. Sí, sí. Aquí voy, aquí me No, siento pero si Andrés se cómodo. va a sentar ahí, pues... Ven, es que Sebastián dice que te extraña. Lo que pasa es que no puede haber alguien más egocéntrico que yo. Yo me doy cuenta que están haciendo estrategias. O sea, cuando yo te estoy diciendo que no quiero escucharte y que no quiero hablar, no respetas. Yo soy amigo tuyo, baby. Yo soy tu ¿Qué amigo. tiene? Yo no te quiero ver. Tú y yo no somos amigos. ¿Qué somos? No somos nada. La mala energía sí es contagiosa. El mal genio es contagioso. Soy mentirosa, soy incómodo, siempre molesto, no doy paz. Tengo toda la oportunidad de sentirme feliz y estar con alguien que me quiera, me respete y me haga muy feliz. Tienes toda la razón. Yo no porque me da la gana. Cuando te dicen la verdad en la cara. Creo que ya es agotador también intentar expresarte cómo te sientes. No necesito pelear para hacerme entender. Sin embargo, me parece algo que sí tengo que citarlo ¿Qué frente pasó? a ¿Le subió la todas las camiseta? chicas y frente a todos los chicos para que ese Solamente tipo hice así. de faltas de No subí. respeto no se pase. Solo me hicieron una pregunta incómoda los chicos. Yo me hago responsable de lo que digo y lo que yo dije no es nada malo. Hoy te vi rara, madre, cuando te sentaste un poco seria. Porque Andrés bailó con la nueva. Si yo pudiera llegar a estar interesado, obviamente me iba a sentir incómodo por su cercanía. ¿Por qué con Mare no te gusta pasar tiempo los fines de semana, pero con otras chicas sí?
La que medio se acerca a Shirley, obvio, por odiosa. Porque ella me ha hecho la vida imposible desde que llegué acá. Hello. Hola, Meli. ¿Qué onda? ¿Te sentás aquí o en otro lugar? Sí, aquí. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Un poquito sorprendido ¿Por qué? por la cita en el cuarto rojo. ¿Pero por qué? Porque normalmente el cuarto rojo es bien pasional, es rojo, es intenso. Pero bueno, dime el motivo por el que me has citado. Me da ¿Por curiosidad. qué tú pensaste que yo no te iba a seleccionar a ti? No lo sé, estábamos hablando ahí en la casa con los chicos y teníamos la intuición de que ibas a escoger a Sebastián. De que por más ¿Quién que lo es haya... Sebas? Sebastián es al que mataste. No. Es que pareciera de que lo mataste, pero en sí como que hay cierta atracción. No. Lo que pasa es que no puede haber alguien más egocéntrico que yo. ¿Te consideras egocéntrica? Un poquito. No se te ve, no se te De ve. verdad. Sí, de No. verdad, se te ve bastante Un humilde. poquito. Un poquito sí lo soy. Todos tenemos algo, pero No, por supuesto, uno mira. más que otro. Bueno, aquí dice mi nombre. Ah, Y ok. aquí. Yo me tengo de fondo de pantalla, hasta de chat. Interesante. Podemos estar haciendo competencia. Ah, ok. Ujú. Entonces, dime, ¿qué te llamó la atención para traerme acá? No sé, tenés carita de niño bueno. Sí, eso. Sí. Los que más dicen sí soy. No soy como los demás. Es como Cruz. No, es que es chistoso porque, por ejemplo, tú ahorita con 21 años te pueden subestimar y realmente, por más de que tengas 21, puedes tener mucha experiencia o has absorbido bastante y tienes una madurez emocional que se nota. Entonces, se siente eso, se siente. Y tú pensaste que también porque me preguntaron, ¿te gustan mayores o más o menos de cómo? Y yo dije mayores. Y dijeron Sí. que tú tenías 22, ¿no? 22. Entonces Un fue año como, más. ajá. Entonces fue como, yo hice como, pero mucho más. Ya. Entonces, ¿qué quieres saber? A ver, cuéntame, ¿a qué viniste acá al Poder del Amor? ¿Qué es lo que quisieras encontrar o hacer o lograr? No sé, encontrar una persona que sea mi apoyo emocional y personal. O Ya. sea, que de verdad me apoye en todo, en mis proyectos y obviamente yo también apoyarlo a él. ¿Qué más? Buscar un compañero de locuras, de viaje. En principal, un compañero de cocina. ¿De cocina? Sí. Ok, No sé, me gusta como que compartir ese espacio que tanto amo Ya. con alguien. O sea, tú dijiste que cocinas carnes. sí. Ya. ¿Y tú? Yo cocino, yo hago platos bastante, si se puede decir gourmet. ¿Qué tal les pareció la chica nueva? Me cayó bien. ¿Sí? Vimos que la Re ignoraron. Amigable. Ah, bueno, pero fue Hicieron como... lo mismo. ¿Lo mismo? Nosotros hicimos Ignoramos. Pero media hora por ahí, ya era demasiado. Ya está, dale, los perros. Vamos a hacer algo. No, acá sí fue un ratito, pero Segundos. normal, pobre. ¿Y vos también fuiste maldad con ella? No, yo me estaba riendo, me puse el cojín acá y me estaba muriendo de la risa. Ah, ¿Por me qué? parecía raro que Yo la verdad estaba terapeando a Mare, así que ni siquiera me di cuenta cuánto tiempo pasó. ¿Por qué? ¿Ustedes vieron cuando ella estaba acá? Te sacó bailar Andrés. Sí, obvio, nos pasaron la ¿Mara conexión. se puso brava? No, serio? no es cierto, güey. Pues fue un baile súper respetuoso de... Pero nada más fue como de que, dijo que no le importa que tenga conexión. Ay, Se pero vio tenía que amenazada. sacar a bailar a alguien. Exacto. Eso es lo que estaba hablando con Mare, justamente. ¿Te Le gusta el estaba nombre? diciendo como, relájate.
¿Cómo va todo, Juan? Viste como todos nos portamos y tenemos novia. Ah, sí, claro, porque Edgar dijo. Hola. ¿cómo? Porque Edgar dijo, para que no vuelva a pasar, porque aquí los individuos. Ah, eso salió, eso salió. Claro. O sea, ninguno tuvo la iniciativa. Ay, me encanta esto. Me quieren desestabilizar emocionalmente. No lo van a lograr. Ay, estoy feliz. Lo sé. Yo también lo sé. Y cuando lo sabes, pues puedes manejarlo. Sí, la verdad es que yo no, a pesar de que yo siempre digo que, bueno, estemos en paz, no sé qué, hay personas con las que No, con las que no vas a poder no, llegar a un acuerdo. porque en verdad ellos hacen eso. Es que, mira, yo me doy cuenta que están haciendo estrategias, no sé si para agradar, no sé si para sacarte, no sé si para con qué sentido. Y es lo que yo le digo a ellos. Dejen de estar buscando estrategias porque las cosas que son como forzadas no sirven. Mejor sean reales y estén en paz, en armonía, tranquilidad. Es verdad. Pero bueno. O sea, a ver, la verdad, te soy sincera, a mí no me da la cabeza para venir a armarte una estrategia vieja. Es como que no, qué paja. Sí, no, es, o sea... Peor cuando tienes que involucrar sentimientos, yo no me veo capaz de venir a armarte algo. ¿Cuál es tu primera impresión de todo esto? ¿Del programa en Sí, general? del programa, de los chicos, de las chicas, cómo te han recibido. Las chicas me hicieron como la ley del hielo. Ya, y fue como, copionas. Y yo dije, sí me la están haciendo, porque Sí. se les notó yo. Bueno, o sea, yo tampoco la voy a buscar. Eso fue como me quedé sentada y hasta ahí. Hasta Ya. que ellas me llegaron a saludar. Pero sí se sintió que estaban bromeando. Ya, ok. Y ya luego igual se sintió una calidez por parte Ah, de sí. ellas. Súper tranquila, súper buena onda. Son muy buena onda, te van a recibir muy bien. Igual los chicos acá son fregados. Sí, los niños molestan más que las niñas. Sí. Meli, siento que es la que más molesta de todo el grupito. O sea, Sí, ella no se guarda ni una y lo lanza Ajá. y lo lanza. No, igual no hay ningún problema. O sea, siento que es como la más llevadera Ujú. y súper buena onda. Sí, es bastante buena onda. Entonces, a ver, tú directamente viniste acá buscando el amor, sin necesidad de, no sé, como que hacer amigos. O sea, podemos ser amigos todos. Ya, perfecto. Lo que sí no me gusta son los problemas. Y las niñas me estaban molestando y yo dije, ¿en qué? qué la regué? O sea, al principio. Ya. O sea, yo dije, ¿será que dije algo malo allá en el cuarto de los chicos? Aquí todo es cizaña, todo es cizaña. Y puede que no te guste la pelea, pero va Sí, a yo haber. sé que va a haber pelea, pues. Y Pero se lo yo de mi, buscan, o sea, yo de mi de tu parte, yo parte. no voy a buscar. Ya. O sea, ay, vengo amor y paz. Sí, lo mejor que puedes hacer es directamente ignorar la situación o responder a tu manera, pero sin necesidad de agrandarlo. Sí, no. O sea, yo sé que siempre van a haber problemas, pues, pero de mi parte, tu parte yo no nada. los voy a buscar. No estoy, no, ya no. A Yo ver. tuve muchas malas experiencias con el hate. así. ¿Sí? ¿Por qué? ¿En qué cosa? Porque llegó una etapa en la que yo era bien como hater. Ya. O sea, o quizás no tan hater, pero si era como que no me gustaba algo de vos, yo te lo decía. Y eso a la gente no le gusta. Ok, vamos a charlar más porque de verdad que me gusta Sí, tu dale. compañía, de verdad. O sea, te ves súper buena. Bye. Bye. Austin. ¿Y por qué no hablan y lo dejan como por la paz? Porque ya lo hemos hecho y hoy día comenzó el nuevo curso en directo. Te tocaron los hijos. Déjame le de vista, Meli. Toma, dolosito de nalgas. O sea, pero como amigos en serio, güey, de que ya se lleven bien, no pelean, no se meten uno con el otro. En eso habíamos quedado. Te lo Pero juro. ahí están luego. ¿Por qué? Por lo de Ricardo. Porque yo No, estaba no, muy no, bien no, con o sea, él. que luego ellos también, otra vez, y vienen acá y pelean. Estábamos como amigos. Tú sabes. Ah. Como amigos. Yo pensé que ya habían regresado. No.
Bueno, pues yo lo vería más saludable eso para ustedes. O sea, más Lo he saludable. intentado, pero... Hola, Hola. ¿quieres naranja? Uy, no, parce, ahorita comí tanto. ¿Quieres hablar con ella? No me pongan en medio otra vez, te lo ruego. Si ella quisiera hablar. Podemos hablar sin discutir. Ok. De no discutir. Ay, mira quién habla. Porque ves mi naranja, esa no te la voy a dar. O sea, está así, ¿no? Sí. Yo sé que estás molesta. Ayer al salir, me dijeron, bueno, me dijo Miguel. ¿Qué? Como mi amigo me dijo, hey, parce, ustedes dos tienen que dejar de tirarse. Cosas que los hagan sentir mal. ¿Ves? Es que es tu amigo. Te dice lo que quieres escuchar. No, porque... Porque no nos estamos tirando, me estás tirando. Nuevamente. A ver, oye. No discutamos. No estoy discutiendo, te estoy diciendo la verdad. A veces la verdad Escúchame, es molesta. Escúchame. ¿Qué te escucho? Que me has de decir lo mismo siempre. No, es que esto es mucho. Que no eres tú, soy yo, No, no, somos no. los dos. Somos los dos. Estás equivocado. Baby, ¿Qué te he dicho yo? A ver, a ti. no discutamos. ¿Qué te he dicho? Te pregunto, no estoy discutiendo. Yo quiero que recuerdes que no quiero que discutamos, baño. Entonces, relájate. Estoy relajada. ¿Segura? Sí. Vale. Normal que te citen un cuarto rojo. Che. Austin. Cuarto rojo. ¿Quién no te ha citado un cuarto rojo? Che. ¿Por Yo. qué no? ¿Por qué no? ¿Qué necesitas? Creo que no solo. Austin ya debería ser el dueño del cuarto rojo. Es más, debería llegar alguien nueva y él estar ahí. Exacto. ¿Me entiendes? O sea, Ya que no se lo presenten, solo métanlo en el cuarto Claro. rojo y ya. ¿Y por qué te tiembla la Ay, boca, creo que güey? dice ¿Estás que- celosa o qué, güey? Y después dije, me cae mal Meli porque no dijo que yo ¡Es levanté la mano. mentira! Levanté la mano, levanté. Yo sabía que me iba a decir. Yo sabía que me iba a preguntar. Levanté la mano, no levanté la mano. Estás haciendo una escena de celos para molestarte, por si acaso. Entre broma y broma, No, la verdad no, se asoma. No, en serio. En Más, serio. déjala que llegue y le preguntas tú misma a ella. Es mentira, te lo juro que te estoy molestando. Celosa. No, te estoy molestando. Ay, yo no puedo hacerte ningún chiste porque se lo toma muy personal. El niño se siente aludido. El niño Teodoro se siente aludido. ¿Bien? ¿Cómo me dijiste? El niño Teodoro ¿Cómo se me siente dijiste? aludido. ¿Cómo me Ay, yo no voy a decir nada porque el niño Teodoro se siente aludido. Entonces, ya no voy a decir nada. Ahí está tu karma. ¡Oh! Oli. ¿Cómo vas, Meli? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, bien. Hola nuevamente. ¿Qué tal? De ¿Asiento? nuevo. Ah. A ver. ¿Qué preguntas tienes? Porque siento que venís con demasiadas preguntas. Pues sí, fíjate, tengo 1 millar de preguntas por hacerte. Ajá. Así es. Me resulta súper interesante. El Salvador, lindo país. A ver, Meli, Dime. cuéntame. ¿Qué te trae por aquí al poder el amor a tan corto tiempo de culminar el reality? No sé. Fue como nunca estás ni demasiado joven ni demasiado viejo para encontrar el amor. Sí, lógicamente. Sí. Igual, si no lo encontrás, puedes hacer muchísimos amigos. Eso es cierto. Una respuesta muy concisa, ¿no? Muy puntual. Dime, me causa curiosidad. ¿El qué? El que batea, pues, ¿no? ¿Por qué, no sé, citarme a un cuarto rojo? No sé, fue como, ¿qué le pasa a este niño? Y quisiera saber cuál fue el motivo por el que tú regresaras a la casa si ya te habías ido.
Pues es muy curioso, yo también me pregunto eso a veces, ¿no? ¿Qué hace este chico retornando nuevamente al poder del amor si no conectó nada en 2 meses y medio, ¿no? Exacto. Pues algo estaría haciendo bien que el público mismo me trajo de vuelta. Beso para el público. Y acá estamos, dándonos otra oportunidad de encontrar el Otra amor. vez en Cuarto Rojo. ¿Por qué no? Ya lo conozco perfectamente. Podría traer mi cama aquí. Mira tú. Ah, de verdad. Entonces ya te sabes Sí, cada detalle que hay en esa olvídate, habitación. Sí, por ejemplo, ahí maté una cucaracha la otra vez. Ahí hice un brindis. Ahí no te voy a contar lo que hice. Ni quiero saber. Y acá la paso bien con las chicas que me citan y disfrutan también mutuamente de una plática muy amena. Mira tú, las risas nunca faltan. Lo principal, la felicidad. Yo lo que quiero es que entre los dos prime el cariño que nos hemos tenido, ¿vale? Y lo que ha prevalecido entre los dos, que ha sido nuestra amistad. ¿Ok? Quizás la manera en que expreso las cosas suena como un hombre ardido. ¿Ves? Y cuando estaba tratando de expresar lo que sentía, pues no me gustó tu actitud. Y por eso me sentí aludido. ¿Qué actitud? Eso de taparte los oídos, de no tener en cuenta realmente mi opinión. Porque realmente, créeme, que si yo te digo algo es porque es en serio. Tú misma dijiste que te querías dar la oportunidad de darle el chance a este man. Entonces no está nada mal. ¿Yo te he dicho eso? Se lo dijiste a Gillian. ¿Qué le dije? Salió en conexión. ¿Qué cosa? Tú le dijiste que por qué no. Y eso significa le voy a dar la oportunidad. Abrirte con él. ¿Sabes qué pasa, Sebastián? Que tú mucho supones. Baby, pero Casi eso todo lo eso que yo... Es dijiste. que yo puedo hablar en otro tipo, o sea, en otro contexto y tú entiendes, o escuchas la parte que sacan. O sea, tú no vienes y me preguntas a mí nada. Y después te quejas de que uno a ti no te dice nada, según tú. Y la actitud que yo tomé de taparme los oídos no es porque no me importe tu opinión. Simplemente que no quería escuchar alguna estupidez que vayas a decir. Porque cada vez que llegue ese punto entre tú y yo, lo único que sale de tu boca son estupideces. Entonces, para no escuchar y tener otra discusión como la estamos teniendo ahorita, y simplemente quedarme con lo bueno, no una raya más al tigre, me tapé los oídos y sin embargo seguiste hablando. O sea, cuando yo te estoy diciendo que no quiero escucharte y que no quiero hablar, no respetas. Sigues hablando, dices lo que se te ocurre en el momento y no me gusta. O sea, no quiero hablar en el momento porque estás caliente, porque yo estoy molesta, X cosas, y tú sigues y sigues. Nadie quiere decir nada. Así es algunos días. Y yo estoy con la voz devastada. No puedo hablar mucho. Ya, madre, pásame esa voz a mí, que yo quisiera estar así para Yo no igual tener quiero que estar decir así. En nada. mi país se le Lo dice peor es que chaja. esta situación estaba... Siento como un déjà vu en este momento. Porque la persona con la que antes conversaba Piña tampoco hablaba mucho. Pero en este caso, obviamente, estás inhábil. Los hombres tienden a no hablar cuando están conmigo. No, pero él es porque tiene... No, él habla. Él habla. Él habla. Mijo, necesito Pero que te tantas tomes veces un me ha dicho té que de no jengibre, puede pero hablar que fuerte. ya estoy empezando a creer que en realidad no está pudiendo hablar. Es por mi voz, porque me cuesta hablar. Aparte, prefiere admirarte. Y después, ¿sabes qué me molestó? Ya Te estoy diciendo algo y no me estás contestando. Sí. ¿Qué? Me estás diciendo que si me metes las otras personas, no lo haces. Que no lo hagas tú Bueno, tampoco. pero es que mira, No tiene nada que ver ¿sabes por qué? el nuevo ¿Sabes con por qué? otras dos personas que ¿Sabes yo por he qué? conocido Bueno, antes. ¿sabes por qué te hice referencia a eso? ¿Sabes por qué te hice referencia a eso? Porque pusiste en un cuadro comparativo un hombre que acabas de conocer a alguien como yo que hemos tenido una historia, hemos pasado Por eso cosas. dije que no se podían Entonces comparar. pero dijiste, mira, esta Vanessa te preguntó, oye, ¿te sientes en la misma situación de hace un tiempo que no quieres verlo a ninguno de los dos? Y tú dijiste, sí, no quiero verlos a ninguno de los dos. ¿Cómo vas a decir eso? Mira, vuelvo y te digo, eso dijiste.
Porque lo siento así. Yo, ¿por qué no puedo decir lo que siento? O sea, yo tengo que decir lo que a ti te Porque parece. yo soy amigo tuyo, baby. Yo soy tu ¿Qué amigo. tiene? Yo no te quiero ver. Yo soy tu amigo. No te quiero ver. Yo soy tu amigo. Yo soy tu amigo sobre todas las cosas y como tu amigo, por más raro que Mira, suene amigo mío, y más rayado que suene, te voy a pues decir algo. quiero que estés bien. Gracias. Y si tú quieres darte la oportunidad de conocer a otra persona, Muchas está bien. gracias por tus buenos deseos. Está bien. Pero cuéntame más de ti, por favor. ¿Qué quieres que te cuente? No sé, ¿a qué dedicas tiempo libre? ¿Cuáles son tus proyecciones, tus metas a largo, corto y mediano plazo? En mis tiempos libres estudio cosmética natural. Mm, No tienes ni idea de qué es eso, ¿no? Cosmiatra, algo así. No, cosmética natural. Cosmética natural. ¿Es algo de base a cremas? Exacto. Sí, viste eso. que sé. Pasa, yo sé de todo un poco. Sí, eso estudio en mis ratos libres y de vez en cuando me pongo a practicar. Ujú. ¿Y qué cremas me recomendarías a mí? Mira mis manos. A ver. Usualmente me como las Qué uñas, barbaridad. tengo que admitirlo. Yo sé que a ti no te gusta, pero tengo esa... ¿Por qué te tiemblan ese las defecto. manos? ¿Ah? ¿Por qué te tiemblan las manos? ¿Te Estaban parece? temblando. No, está A ver, bien, mira. haces bastante ejercicio y no te pones guantes. No me gusta. ¿El que no te gusta? No, no me gusta ponerme guantes. ¿Por qué? No sé, me siento más libre así, Pero agarrando. tienes las manos dañadas. Pues sí, fíjate, son manos de un hombre que trabaja duro. Ay, Son por manos de favor. hombre. ¿No? ¿Por qué no? No. ¿No te gusta? No, la verdad es que no tienes manos feas. Pero lo igual noto. deberías de cuidarte. Debería, sí. Ya me recomendarás alguna crema que me ayude Claro. a ese fin, ya que Yo te ayudo. estudias eso. ¿Y tú qué haces en tus ratos libres? En mis ratos libres, bueno, estoy un poco limitado con mis ratos libres ahora porque tú sabes, ya te darás cuenta en el transcurso de los días, que no se puede hacer gran cosa aquí, pero en mis ratos libres de jueves a domingos voy a entrenar, me encanta viajar, creo que soy de los pocos chicos que se conoce Estambul de punta a punta. Ujú. Me he ido a Efesos, a Izmir, me he ido a Pamukkale, me he ido a las aguas termales de Cleopatra, me he ido a la casa de la Virgen María. Hace poco, en mis vacaciones que estuve 2 semanas lejos del programa, Ajá. me fui a Moscú a ¿Qué? perderme un rato y encontrarme nuevamente. Me encanta viajar, siento que es algo terapéutico para mí junto con el entrenamiento. Y así voy por la vida desprendido, sin preocupaciones, Ok. abierto a las posibilidades, que son infinitas. Sí, así veo. ¿Sí? ¿Algo más que quieres saber? No, así estoy bien. ¿Estás bien? ¿Estás conforme? Igual nos vamos a ir conociendo en el camino, entonces... ¿Por qué no? ¿Por qué no? A lo mejor esto se convierte en un segundo cuarto rojo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Por qué no? Why not? Ok, Bye. Meli, un gusto. Un placer haberte conocido y entablar una conversación muy bonita. Un gusto, bye. Cuídate. Que eres una persona demasiado terca. Y aparte de terca, ¿Terca? otras cosas más que no voy a ¿Terca? mencionar porque, en Terca, fin. pero ¿por qué quieres tener Porque la eres razón? terco, porque te digo una Hazte cosa responsable de lo que y dices. sigues Tú con lo dijiste que mismo. querías conocer al man y Yo está no bien. dije que quiero conocerlo, dije, ¿por qué no? Y me comencé a reír. Así soy yo y esa es mi manera de hablar sarcásticamente. Lo mismo pasó con Don Dai antes que se vaya. Toda la vida he sido así, toda la vida hablo así. Llevas 3 meses conociéndome y no me vas a decir que no te das cuenta cómo hablo. Si yo quisiera algo con él, lo digo, quiero salir con él, lo de Sebastián ya fue. ¿Me has escuchado diciendo eso? No, yo no estoy preparada ahorita para salir con nadie, ¿entiendes? Porque no lo estoy. Si más adelante sale la oportunidad con él o con quien sea, pues se dará. Pero yo ahorita no estoy en esas. No estoy en esas. No quiero estar con nadie. ¿Qué parte no entiendes? Vale, mira. Te lo voy a decir por la armonía, ¿vale? No es en tono de... La armonía que estás rompiendo. Mira, no te lo voy a decir en tono de discusión. Listo. Tienes razón, o sea, de pronto en ese momento... Me aburrí al mismo tiempo. De pronto en ese momento no me di cuenta de eso. Pero vuelvo y te digo, yo no te lo dije en mal tono, ni mucho menos. O sea, el Tú hecho de que... nunca dices nada de mal tono. Mira. Soy la única yo neurótica loca que se imagina baby, cosas. ¿qué pasa? Que es que en este caso, vuelvo y te repito, yo lo dije en buen tono. ¿Cuál es el tema? El tema es que no quiero discutir con vos. Listo. Ya.
el tema es que no quiero discutir contigo. Quiero decirte que no me pareció de pronto que pusieras en comparación eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Escúchame, Pero es que no quise ponerlo en comparación, de repente no me expresé bien. Bueno, pero así también lo como... que quise decir era que ¿sí no ves? tenían punto de comparación porque obviamente eres una persona la cual conozco hace 3 meses y él es una persona nueva para mí, entonces no puedo comparar una persona con la otra porque es alguien que conozco hace 2 días o 3 días y a Sebastián lo conozco hace 3 meses. Eso fue lo que dije. Yo sé que estás en tu derecho. ¿Cómo voy a comparar una cosa con otra? Yo sé, no se yo sé puede. que estás en tu derecho. Yo sé que estás en tu derecho. Pero simplemente no me gustó que dijeras que a mí tampoco me querías ver así como él. O sea, como si... Como que te causara confusión la situación, ¿ves? A Es ti no como te eso. quería ver por el hecho de que me mandas tirando tus comentarios de que me gusta Ricardo, que quiero con Pues Ricardo, es que cuando usted me dijo, Ricardo yo me lo no- creí. ¿Estoy hablando en serio? Cuando usted me lo dijo, yo me lo creí. Yo creí que era verdad. Bueno, entonces cree lo que quieras. Cuando tú me lo dijiste que en tono de chiste, pero no. Porque me estás todo el tiempo diciendo No cada fue rato todo el tiempo, hablando. solo te pregunto una La vez. única persona que me menciona tantas veces a Ricardo eres tú. Pero si veo un man con el que te estás abrazando, con el que dices que quieres darte una oportunidad, pues entonces pues veo que puede Pues ahora pasar algo. yo no puedo abrazar a nadie. Abrazo a Miguel, abrazo a Edgar, abrazo a Frederick, Pero el abrazo man a Austin. acaba de llegar, o sea, ¿por qué lo tienes que estar...? ¿Qué estoy haciendo? Estás loco, de verdad, no sé qué te pasa. Estoy... No sé qué estoy haciendo. Me da risa lo que estoy haciendo. Abraza a quien quieras, conoce a quien quieras. Ok. Aquí el núcleo de la base de la capa de ozono es que Miguel quiere saber si tienen algo para él proceder. Pero Andreina no quiere decir nada. ¿Qué tienes que decir? Yo voy a hacer la pregunta por última vez con otra, con ok. un ángulo diferente. A ¿Sí ver, o no? Andreina, Ay, no. Dios ¿tenemos mío. algo o no? ¿Tenemos algo o no? ¿Tenemos algo o no? Muy bonita tu pulsera Ajá, de música. ¿tenemos algo o no? Yo soy una mujer que le gusta Se va a salir de la hablar, tangente. le gusta contar sus sentimientos. Cuéntalo, Pues lo pues, cuéntalo ahora. Cuéntalo. Y en estos momentos de mi vida me siento una mujer feliz. Porque tienes algo, porque no tienes nada. Porque estás feliz porque Estoy tienes feliz. algo interesante pasando, que es algo que va a salir algo más concreto. ¿O es felicidad en general? No, es felicidad porque pues tengo una persona que está haciendo detalles lindos para que yo me sienta feliz. Y esa Y persona está eso haciendo porque yo lo tienes valoro muchísimo. Tú y yo no somos amigos. No quieres disfrazar las cosas. ¿Qué somos? No somos nada. No somos amigos. Los amigos no se celan. Los amigos te he no te mandan celado. mensajes. Yo no te he Los celado. amigos no te se mandan regalan mensajes. rosas. Los Ni amigos esos se mandan mensajes que mensajes. pones en las rosas. Los amigos se mandan ¿Tú mensajes. puedes ser mi amigo? O sea, tú no sientes nada por mí. Respóndeme. Hola. Entonces no mientas, pues. Deja de fingir que no te queda. ¿Yo qué estoy pidiendo? Claro, que eres mi súper amigo, eres mi mejor amigo, eres. ¿No puedo ser buen amigo tuyo? No. Por el momento ¿Y qué no es lo que somos dice el amigos. mensaje? El No mensaje sé, dice... porque ya lo desaparecí, si no lo quemo porque no tengo un encendedor dentro de la casa. Y también me dolió, ¿cómo se te ocurre regalar la flor al poder del amor? Ese detalle es para Ya ti. lo pensé bien, me lo voy a llevar. Ese detalle es para ti, porque me hace sentir así también. Pobrecito. Lo del mensaje hacía referencia a que solamente tú y yo lo que sentimos el uno por el otro cuando nos miramos a los ojos. Y hay silencio. ¿Eso sientes con tus amigas? En esa mirada. Ah, ¿Por qué me preguntas eso? porque quiero saber. No. Entonces, no me digas amiga. Entonces, ¿qué te digo? Shirley, Ok, Shirley. obvio. ¿Y tú cómo vas a decir? Sebastián, que ni por modo que eso. ¿tienes otro nombre? Por eso, ¿O este es entonces tu yo nombre de batalla? A ver. te voy a decir
Shirley, y ya no me voy a meter nada en las cosas de la gente que conozcas, ni voy a, o sea, no voy a parecer un hombre celoso, ¿vale? Porque eso fue una equivocación. Oye, ¿tú qué cuentas, Serge? Sech. Serge. Este es Sech. Serge. Súper relax, así como vos. ¿Sí? Súper tranqui. ¿Sí te ves con Gris? Si me veo Cuéntanos. con, si me veo con Gris es si... O sea, si te ves a un futuro con Gris. Ah, ok, si me veo, pues lo que yo es pensaste. como verle. ¿Cómo? O sea, ¿Qué mirarle. pensó? Yo la otra vez hablé con ella hace poquito y le dije que tenía ganas de seguir conociéndola y que como que se derrite. ya me juego por ella nomás. Se y que- derrite el Está iceberg. súper rico eso. O sea, que ¿Qué de cosa? verdad te vengan las ganas de estar siempre con una persona, ¿sabes? Sí, no, la verdad que sí, lo O asumo. sea, de y que la ves y dices, a huevo, vino a la casa. esa onda ya es, sí, como que esperabas, ahora no estaba, por ejemplo, era... O de que no viene y dices, lo hubieran mandado, ¿sabes? No, Así. no pregunté, pero sí era así. No le vi ahí en pantalla, dije, ah, no está Gris, entonces ¿con quién me voy? ¿Qué hago eso es yo? clave, eso es clave. Ay, ay, ay. Ay, huevo. Explicit. Y yo siento que tú has venido como que con, no sé si sed de venganza, me parece como que muy fuerte titularlo así, pero de cosas que tú no has vivido acá. Entonces, ¿por qué? Recapitular todo para entender y saber con quién estoy tratando. Mejor te voy a hablar así. Se escucha menos Pero feo. se te va a escuchar igual. Porque quería entender muchas cosas. Y en sí, yo soy así. Yo soy muy directo. Si tengo algo que decirte, te lo digo. No me da miedo. Así que, no sé, hoy estoy más relajado. Muy relajado. Pero está bien, o sea, ¿sabes qué? No es que todos los días tiene que estar la energía arriba y pelear y discutir y porque hay días en los que todos están, o sea, y es como que estar dentro de la jaula con el león te enseña a rugir, ¿me entiendes? Entonces hay días en los que la gente está peleando y dices, yo más, yo que no peleo, la verdad. Como que yo más, empiezo a ladrar, ubicas, entonces como que, no, creo que es parte del mood en el que están todos, porque la mala energía sí es contagiosa. El mal genio es contagioso. Qué impresionante como algo tan sencillo quizás tiene una influencia positiva Y en eso- la persona que te quiere. Y así como algo tan chiquitito puede tener una influencia tan positiva, así pequeños Algo pequeño detalles puede tener una influencia negativa, como por ejemplo el haberte ido cuando yo te acabo para mí un momento importante en el que te comenté algo y te fuiste, estábamos mal. Y se dio porque estábamos en una situación del juego y todo eso, y te fuiste y yo quedé como... Porque yo soy muy sentimental, yo soy muy de... A mí no me vas a comprar con regalos, a mí no me vas a comprar con babosadas, me vas a comprar con tu atención, con tu tiempo. Para mí, lo más importante que tiene una persona es el tiempo. No tienes que tener labia para no. O sea, tienes que estar ahí nada más en el momento. O sea, yo necesito saber que estás para mí. Y es muy, muy importante, muy importante. Tú no eres mal genia. ¿Verdad? ¿O sí? No. Sí. Un poco. O sea, me enojo y me enojé. Y no soy de cambiar mi cara Hasta que te pase un buen rato. Yo soy súper radical. Entonces sí, me duran mis enojos. Pero he aprendido a soltar fácil las cosas, entonces es como que perdono y sigamos en paz, pero andas por tu lado, digamos. En general, trabajo, amor, amigos. Soy una persona que te puede decir que hoy en día no estoy peleada con nadie en la vida, en ningún ámbito. Eso está bien. Sí, eso para mí es clave. Y también sé que si bien no estoy peleada con nadie, tampoco tengo guardado algo con alguien. O sea, tampoco es que tengo algo callado con tal persona y no se lo digo, no. Me molesta, escojo el momento preciso en el que se los quiero hacer saber, se los digo, estoy en paz, distancia. Y ya. ¿Quién es Miguel? ¿Quién es Miguel? Miguel es una persona importante. ¿Por qué? Una persona importante en mi vida. Ah, ese es con el que estás. Solo te puedo decir que es importante en mi vida. Ah, pero no estás con él. Una persona que quiero mucho. Sí, pero ¿estás con él o no estás con él? Eso no es de tu incumbencia, Juan Carlos.
Sí, me convence. No, porque tú no me conoces, tú no sabes nada de Pero mí. por eso para conocerte. Ya, Juan Carlos, por favor, ¿qué tomaste? ¿Estás con alguien más o no? Mira, Juan Carlos, le voy a decir lo mismo que le dije a Miguel en su momento. ¿Quién La Miguel? ley de la toalla. Guaya. Y yo acá. Ya. Si te digo algo, te enojas. Pues obvio, si veo que estás con otro. ¿Ves que contigo no se puede hablar? Estás ahí con otro man ahí, entonces. ¿Qué estoy con ¿Qué hablas, ah? Ay, no, tú me estresas, de verdad. Bueno, pues yo veo ahí unas cosas que no me gustan. A mí también hay cosas que no me pueden gustar. Pero yo qué estoy diciendo, si pues no dice que tú y yo no tenemos nada. Entonces, no pasa nada. Exacto. No pasa nada, pues usted puede hacer lo que quiera, ¿no? Al igual que tú. No tengo nada que hacer, la verdad. De repente ahorita, pero después pueden cambiar las cosas y... ¿Quién sabe? En Ecuador me dedico a eso. ¿A qué? ¿No has tomado un ¿A la té? farándula? Todo. No, viene raíces. Ah, ya. Allá en Ecuador me dedico a eso. Y también en eventos, cosas eventuales. Eso es lo que básicamente hago allá. Lo de la farándula es un hobby. Un extra. Ni siquiera un extra, ni siquiera me da plata esa huevada. Es un hobby nada más. Algo para pasar el tiempo, esos videos que hago. Claro. ¿Está bien? Que le vaya bien entonces ahí en A ti también. Poder del Amor. ¿Para dónde vas? ¿A mi casa? No, es que no han llamado. Sí, pero ya terminé de hablar contigo. No, estamos compartiendo. Estamos discutiendo. No estamos discutiendo, estamos bien. Yo no la veo, no estamos peleando. No estamos Porque ya me subiendo cansé de la pelear voz. contigo. No peleemos De, entonces. de pelear, de llorar, ya me cansé, me quedé sin lágrimas ya. Te lo juro. Bueno, yo ya te expliqué por qué fueron las cosas. Me disculpas. Sí, yo te disculpé una vez más. Bueno, yo también te disculpo, así no pidas disculpas. ¿Qué? Dame la mano. ¿Qué cosa? Dame la mano. Repite. Dame la mano. Repite lo que has dicho. O sea que esto debe ser una disculpa mutua. Repite lo que has dicho. ¿Qué? Repítelo. ¿Qué dije? Que yo nunca pido disculpas. No, o sea que así tú no pidas una disculpa por lo que pasó Ya ayer. te la he pedido. Bueno, Se te entonces. fue la memoria. Pero por lo de ayer. No. No te voy a dar la mano. La paz. No, métete tu paz a la oreja. Porque es tan grosera. Pero si así soy. ¿Qué quieres que finja? Ay, no. Yo no soy grosera. Jamás, yo jamás hablo lisuras. ¡Qué horror, Dios! Hagamos la ¡Qué paz. horror! ¡Qué horror! No. ¡Salte! ¿A dónde vas? No te puedes ir. Dios mío, ¿por qué me pasan estas cosas? La paz. Nos vamos, se vas cuando me dé la paz. No, ¿No quieres hacer la las paz cosas no conmigo? son como tú quieres. Ay, sí, como tú quieres. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden ser como los dos queremos? Porque ahora va a ser así. Oye, ¿qué opinan de la chica nueva? Sweet. Sweet. Yo creo que está muy nerviosa. Sí, ¿no? Sí. ¿Con quién está ahora? La dejé con piña. Ah, La dejé. Dejé el paquete, la veo. No, para que conozca a las chicas. Se tenía creo que breves minutos acá. las va a conocer demasiado. ¿Qué? Las va a conocer demasiado. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, van a convivir. Ah, sí, obvio. Te digo que... Nota hostilidad por allá. No. ¿No? No, yo estoy... No, está pensando. Ah, mujer pensativa. Sí, no estoy... Estoy pensativa. Siento tensión aquí. No a él estoy le cómodo, gusta- no estoy cómodo. A él le gusta ponerle nombre a mis emociones, entonces Ay, tal una vez le situación pregunto incómoda. qué... Incómodo. ¿Qué te pasa? Arriba, no por allá, ok. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que tengo como miedo.
¿sabes? ¿Otra vez? Lo que ha pasado estos días, de pronto lo que haya en tu cabeza. ¿Ves? ¿Qué? Por lo que ha pasado estos días, los días atrás, no estos últimos días, sino más atrás, ¿Qué tiene? un poquito más atrás, ¿Ya? ¿cierto? Dime un día que no entiendo. Un poquito. ¡Habla! O sea, no estos días de grabación. ¿El fin de semana? Dime. Bueno, esos días. ¿Qué tiene? O sea, como que lo que haya en tu cabeza. Entonces tengo miedo de decirte, hey Shirley, ¿qué tal si seguimos adelante con tratar de estar juntos y eso? Porque no sé tú qué estás pensando. ¿Ves? Ni que tengas en tu cabeza, si no quieras nada. Ni mucho menos. Yo te había dicho a ti que me iba a dejar de huevadas. ¿Te lo dije o no? Sí, pero lo sigues haciendo. Marica, sí, me llené de celos. ¿Algún problema? ¿Y usted por qué tiene que dar celos? Sí hay un problema. ¿Por qué me tienes que dar Porque celos? porque me hace sentir mal a mí. ¿Por qué me haces dar celos? Yo no te hago nada. ¿Hay problemas en el paraíso? ¿Qué has hecho ahora, Andrés? ¿Qué no he hecho? No, la pregunta es qué he hecho yo. ¿Tú? Pero si Mare no hace nada. Mare es una mujer impecable. Mare es... No, soy mentirosa, soy Ay, incómodo, siempre molesto, no doy Ay, paz. ¿Qué te puedo decir? ¿Por qué serás así? Soy un perro bravo que le dicen algo y... ¿Por qué? Porque me tan mal, no sé. Porque probablemente la vida me mandó para hacer... Ay, Andrés. Para ser bonita, nada más. Y bueno, dejando a un lado el problema, que es evidente, enfoquémonos en una solución, ¿qué les parece? Sí, empecemos primero por Mare. Claro. ¿Cuál sería la solución a este caso? Yo no quiero pedir nada. ¿No quieres pedir nada? Ok. Y por eso estoy pensando, porque me estoy cuestionando muchas cosas. Ok. ¿Y tú, Andrés? Yo no quiero pedir nada porque estoy esperando que No, ella no piense. pidas nada, pero ¿cuál crees tú que sería la solución? No, es que no quiero Nada. dar la solución. Quiero que ella piense y que se cuestione las cosas y me diga su veredicto. Siempre me deja la responsabilidad a mí cuando yo soy la única que ha dicho sí, esto lo quiero y punto. Él como está recién viendo dónde se está metiendo. No, en realidad yo te dije a vos, ¿estás segura de lo que te estás metiendo? Yo te dije sí, tú me dijiste, pero yo recién estoy asimilando lo que me estoy metiendo. Lo que pasa es de que tenemos una diferencia de opinión. No, Ella me dice que está segura de lo que se está metiendo y asegura de que está enamorada, y yo aseguro de que estoy enamorado, pero estoy considerando lo que me estoy metiendo. O sea, es mi tiempo, es el ritmo que yo voy. Me gustaría mucho que lo respete, o sea, Yo de lo verdad respeto. agradezco muchísimo. Yo lo respeto. Me encanta de que ella esté segura y decidida. Segura de su sentimiento y decidida. Pero lastimosamente yo no puedo funcionar así porque hay personas y personas. Y yo, o sea, lo mejor que pude hacer fue decirle, soy honesto con vos y te digo, yo estoy seguro de que estoy enamorado de vos, pero estoy considerando a qué me estoy metiendo. Que también estoy en mi derecho, ¿no? Sí, totalmente. Y eso es lo que tenés aquí. No, solamente eso. Yo creo que también me lo estoy considerando ahora. Tengo toda la oportunidad de sentirme feliz y estar con alguien que me quiera, me respete y me haga muy feliz. Tienes toda la razón. Yo porque me da la gana. Cuando te dicen la verdad en la cara. Creo que ya es agotador también intentar expresarte cómo te sientes. No necesito pelear para hacerme entender. Sin embargo, me parece algo que sí tengo que citarlo ¿Qué pasó? frente a ¿Le subió la todas las camiseta? chicas y frente a todos los chicos para que ese Solamente tipo hice así. de faltas de No subí. respeto no se pase.
Solo me hicieron una pregunta incómoda los chicos. Yo me hago responsable de lo que digo y lo que yo dije no es nada malo. Hoy te vi rara, madre, cuando te sentaste un poco seria. Porque Andrés bailó con la nueva. Si yo pudiera llegar a estar interesado, obviamente me iba a sentir incómodo por su cercanía. ¿Por qué con Mare no te gusta pasar tiempo los fines de semana, pero con otras chicas sí? La que medio se acerca a Shirley, obvio, por odiosa. Porque ella me ha hecho la vida imposible desde que llegué acá. De Ricardo. ¿Qué opinaste? Y dime la verdad. ¿Y qué fue lo que...? ¿Qué dije que me gustaba? ¿Qué opinaste? Cuando me fui. Que me parecía bien. Eso dije. Sí, porque me dijeron que habías hecho todo una revolución Es que opinando. ese es el problema, que ese es el problema, que todos ven como si yo estuviera ardido. Y pues, baby, dime yo qué puedo hacer. ¿Qué dijiste? ¿Qué saber? Por eso dije, que estaba bien y que si lo querías conocer, pues estaba bien. Que estaba bien, marica, que estaba bien. Y que yo no podía hacer nada y, ¿ves? Eso fue lo que dije y por eso todos dicen eso. Que armé un revolú por eso y que armé una pataleta. Hasta tú misma me lo acabas de decir, que soy un niño celoso. Bueno, ya te dije que todo bien. Ya no tengo nada más que decirte. Y con respecto a que si estabas esperando, que tú dices que yo estaba esperando a que tú lo dijeras, pues bueno, ya te dije que cuál es mi miedo. No dices nada con respecto a No eso. me digas nada de eso. No dices nada con respecto a eso. ¿Qué quieres que te diga? No te interesa saber. No te voy a responder y punto. Por eso yo ya te dije que me daba como miedo saber tú qué pensabas acerca Bueno, de las si te da cosas. miedo, quédate con el miedo. No, me refiero que dime qué pensabas, entonces Este pelo me estresa. te quiero preguntar exactamente qué piensas. Me estresa porque no me dejan calva. ¿Qué? No opino nada, no te voy a decir nada. Ya es un tema que ya está y ya. O sea, si yo te digo, No me digas nada. si yo te digo, No tengo una respuesta para ti ahorita. Es la verdad. ya veo por qué. Ya me creo imaginar el por qué. Eres libre de pensar lo que quieras. Tengo toda la oportunidad de sentirme feliz y estar con alguien que me quiera, me respete y me haga muy feliz. Claro, como No que yo, me no haga- lo, yo no lo he intentado hacer, no que ¿cierto? me haga llorar cada Yo no que lo he se le intentado ocurra. hacer. Ya me cansé de Tú estar lloras llorando. porque tú quieres. Sí, pues lloro porque quiero. Exacto. Tienes toda la razón. Lloro porque me da la gana. Cuando te dicen la verdad en la cara. Quítate tú, que llegó la caballota. La diva, la... La perra, la diva. No, es que yo no quiero decir eso. ¿Ya tocaron el timbre? No. Ay, ¿Todo bien? ¿Ya te quieres ir o qué? Sí. Échate un escuchaste juguito, un pa- hermano. un trago Un no tiene. juguito, pues, podemos fingir que... Ay, Dios mío. ¿Tú escuchaste un Pensé, ¿no? No. Ricardo, perdón. digo, Sebastián. Como no lo tocan. Y esa cara de pocos amigos que se va. Chistosito. Ya sonríe, hermano. ¿Tú qué piensas, Gina? Estaba hidratando los labios, ¿Sí? ¿Otra vez? siempre. Ok. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué cuentas? ¿Qué te puedo contar? Que Viste, te pasa. Te pasa por estar te huele un vacilando. moco. Qué bueno que la apuntaste para abajo. A ver, que se no se ve en cámara, no son tan 4K. Sí. Ay. Ahí está bien, un moquito santo. A ver, ¿qué te puedo contar? A ver. Me debes una, quiero que lo sepas. O sea, si vengo con un mocón y te lo pego, no te quejes. Yo te doy una. Claro, me ¿Y pegaste tú me debes dos? ¿Vengativo? No, Interesante. no es venganza. ¿Sabes qué? Desde que llegó Mariela yo me empecé a mentalizar, o sea,
evidentemente físicamente pues me gustaba. Ya. Pero yo misma me mentalicé a que pues ahí no se podía y lo solté. Pero obviamente había una atracción visual. Ya después con el tiempo lo empecé a ver diferente. O sea, le perdí el gusto, pues. No digo que dejó de ser guapo, pero como que ya no me generaba interés ni nada. Ya, se me pasa rápido. ¿Cómo hiciste eso? Con la mente, Sebas. Porque yo soy muy determinante. Yo ya te había dicho cómo soy. Yo cierro el libro y nunca más lo abro. Pero eso es mental, todo eso es mental. ¿Qué pasa? Bueno, ¿Qué pasa? Quiero mi almohada. bueno, pero convengamos que depende Ay, yo también. tengo como 6, ¿viste? Así. Convengamos que depende de la historia. Pero eso es de personalidades, o sea, yo No, por pero, ejemplo soy como de súper qué tanto tajante. te marcó algo como para que vos puedas cerrar de una la tapa o la, Uy, o la hermano, página. pues muchas cosas. Obviamente Varias. tienes que pasar por cosas bien duras Por para eso. ser tan No, pero determinante. viste que con lo de Ale fue algo que no sucedió. Fue un... Me abran los ojos horrible. ¿Qué pasó? No sé. Virus. Solamente, ¿ah? Un virus. De llorar. No, me arde, o sea. Pero sería una excusa. ¿Qué me preguntaste? Que vos dijiste que fuiste tajante con lo que pasó con Ale porque no iba por ahí, no se iba a dar, entonces vos diste la vuelta porque a la mira, página. Pero yo si la siempre- historia te marcara más, no puedes dar tan fácil No, la sí, vuelta. sí, claro que sí. También. Ay, güey, si dejé a mi ex, no voy a dejar un amor así que me gustó ahí. No, O sea, claro. pero por eso depende de qué tan fuerte haya sido la historia. Es que es lo que te iba a decir. O sea, Sebastián me pregunta ¿cómo haces eso? Obviamente tienes que pasar por una situación muy dura en tu vida para aprender a cerrar y soltar. Cuando tú logras hacer ese proceso Y una vez... Ese ex que tenías que te ves, así pasa el tiempo y lo vuelves a ver y lo vuelves a ver. No, ese no es mi ex. El que te conté es el amor de mi vida. O sea, ahí no aplica eso. Ah, está afuera, entonces el amor de tu vida está Sí, afuera. pero es inalcanzable. ¿Por qué? No es Porque inalcanzable, que pero... es una estrella de- No, o sea, pero es que es como de esas personas con las que nunca vas a poder estar. ¿Cuál es tu melancolía, Mara? Unas cosas. Creo que ya es agotador también intentar expresarte cómo te sientes ante el juicio de 11 países y el juicio de los compañeros, ¿no? Y sentir miedo a lo que sientes para evitar molestar. Es difícil solo escuchar cosas malas tuyas. Cosas buenas. Cosas a tu favor. Siento que a este punto ya debería dejar de pagar el psicólogo porque ya todo el mundo se cree mi psicólogo, ¿no? Me dicen qué hacer, qué sentir, que soy esto, tal por cual. Es difícil. Pero nunca hemos estado, o sea, como pareja, ¿me entiendes? Nunca hemos logrado Obvio, consolidar lo que tenemos comprometerse ni porque somos formalizar. personas bastante diferentes. ¿Por qué sostenés? ¿Eh? ¿Por qué sostenés? ¿Sostenes? El seguir viéndose y Ay, quedando. güey, porque ni él puede ni yo puedo. Pero no te hace daño eso. Sí, güey, cada vez que lo veo es como si rompiera una relación de 5 años y Pero sufro, por no eso, tienes una idea, güey. ¿Cuáles son las diferencias? Yo ahorita, después de 17 años, ya tomé la decisión de no verlo más. Antes de venirme para acá, después de 17 años tomé la decisión. ¿Sabes qué iba a decir que te divorciaste? No, es que ustedes se ríen, güey, pero para mí no es, o sea, para mí no es un chiste. O sea, si yo he estado en ese proceso de tanto tiempo es porque no sé qué pasa con esa persona, que yo nunca he sentido eso con nadie primer amor. más. Y cada vez que lo veo, pasan años, te lo juro, nos hemos dejado de ver años y nos volvemos a encontrar y es como si la primera vez, o Te sea, entiendo en parte. me vuelvo a enamorar de él así en un día y vuelvo a sufrir cuando lo tengo que dejar porque el güey otra vez sale corriendo. ¿Qué es lo que le pasa tan Entonces, loco? Marica. Pero esta vez yo ya dije, no te Marica. veo más. No te me acerques, porque yo no puedo ni respirarlo. Así ¿Qué es como haces? mi kriptonita. Entonces digo, no. Me escribe y así, ¿me entiendes? Antes de venirme para acá me escribió y me dijo, ay, te quiero ver, vamos a comer y yo. No Porque aparte nunca le puedo decir que no, voy ¿me a buscar el entiendes? amor, dijiste. Y le dije, sí, yo te llamo. Y ya nunca le regresé la llamada, cosa que nunca había hecho porque yo a él jamás en mi vida me le he negado para nada.
es increíble que como ¿Cómo los dejé, están? Los los invito encuentro. a que vengan todos a la casa de las mujeres para platicar como gran familia. Así que vengan para acá, por favor. Bueno, ¿cómo van? ¿Acaso? Por lo menos 10 minutos. Primero voy a hablar con Meli, aprovechando antes que entre todo el mundo. Cuéntame de tu bienvenida a la casa de los chicos, casa de las chicas. Súper bien, súper amables todos. ¿Qué tal ese encuentro con los caballeros? ¿Fueron amables? ¿Nerviosa? Un poquito. Así, primera vista, ¿cómo estuvo el tanteo? El tanteo es... El tanteo, yo sé que es tocando, pero el tanteo visual. Ah, ok. Estuvo bien. Bien. Nada más, Melissa, platícame. Que no sé, quizás esperaba más. ¿Esperabas más de los chicos? Qué rico. Mujer de altas expectativas. ¿Por qué ¡Viva! no? Oye, ¿estás imponiendo frases, Austin Baby? Siempre. Las sombras. es la sombra? ¿Por qué no? ¿Cuál más, muchachos? Frases de Me lo reservo. Ah, no, esa no es tuya. Una chica simpática. Simpática, carismática. Carismática. ¿Por ya. qué no? También. No, ¿por qué no? Por eso empezamos con el por qué no. Hay una que usaste hoy, pero no la usaste aquí, el normal. Normal, es cierto, normal. Austin, tienes que hacer tu lista de vocabulario. El tiempo Austin, Austin, baby. El tiempo El Austin, tiempo el efecto Austin. Ah, Austin. el efecto y el tiempo Austin. A mí me gusta así. ¿Lo estás sintiendo, Chilian? Sí, pero muy interesante. Pero está bien. Yo siempre, mira, cada quien tiene su tiempo y se respeta. Y yo creo que Austin ha sido fiel al tiempo Austin. ¿A poco no? Él ha sido fiel a su tiempo. Él nunca se ha sentido presionado. Austin, De hecho- dime que tú nunca te has sentido De presionado. hecho, ni te escuchó. Jamás. Él nunca La se presión sintió- no va conmigo. De hecho, sí. La verdad, y eso se respeta. De los 5 pasos Austin que lo voy, deja retrocedo fluir. 6. Lo deja fluir. De los 5 pasos que voy por la presión, retrocedo 6. Muy Sin presión. Meli, bienvenida nuevamente. Cuéntanos un poquito de cómo te fue a ambas casas. Me fue súper bien. Solo me hicieron una pregunta incómoda los chicos. ¿Cuál fue? ¿Quién hizo una pregunta incómoda? No, espérate, di quién fue porque... Señálalo, señálalo. ¿Quién y qué ¿Quién dijo? fue? ¿Quién y qué dijo? ¿Hasta No sé, es que todos estaban hablando al mismo tiempo. No, sí sabes. No, Dilo. Con la Vos sabes confianza. quién fue. Gala, Meli. Va a salir en la gala. Primero di quién, cuál fue la pregunta incómoda. Exacto. Que si me gustaba arriba o abajo. ¿Quién fue? ¿En serio preguntaron eso? Uy, Querían motivos para pelear, ¿cierto? Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. ¿Cuál es el problema? Melissa, ¿Cuál es el problema? ¿sí te molesta la pregunta? Es una pregunta que usualmente le han hecho a las nuevas. ¿Qué significa? A ver, ¿qué significa esa pregunta para ti? Pues dinos tú. Una pregunta Dinos qué significa. para ayudar a mis compañeros. Una pregunta No tan peculiar. Que cuando la otra Meli entró a la casa, Renier estaba en la cocina y no vio. Entonces cuando le preguntó arriba abajo era que se había entrado por la puerta de arriba o por la puerta de abajo de la casa. No, Miguel, no No O sea, aquí era- ustedes todos no se están era- ayudando. ¿A qué están estás No todos- era ¿A qué estás que jugando? nada mal pensado, era que si por qué puerta había Papi, entrado. ey, A yo ver, me hago Pero a ver, responsable. es como que yo te diga, Lo hundió adentro más. o afuera. Yo me hago responsable. Adentro de la casa. Yo me hago Ay, responsable. Miguel, por favor. Yo me hago responsable de lo que digo. Y lo que yo dije no es nada malo. Arriba, huevo. Según él. Chicas, ¿quién pensaron ustedes que fue la pregunta? Incluso pensamos que había sido Sebastián, imagínense. No, Fíjate, si no tengo Yo miedo pensé que que levanté era la Renier. mano. Sí, Sebastián, fui ¿y yo. No, porque sabía lo que se te ve. Sebastián, ¿algo que decir al respecto? Que las igual cosas, Si lo digo, las si lo digo, lo hago cosas conscientemente. vulgares y o en doble sentido, cuando vienen de mi boca son escandalizadas, pero cuando vienen A mí me de boca, sigue pareciendo de- de quinta, la que verdad. cuando dicen en boca de cualquiera de ustedes, lo hacen parecer normal y en chiste. ¿Qué pasó? Simplemente eso. no, es que las cosas hay que hablarlas. No está, o sea, lo que está mal está mal a los ojos de cualquiera y lo que te incomoda también. No, pero habla, Como habla. hoy día que yo le hice dar a conocer a Ricardo que me molestó que me suba la polera. De eso. Es como que yo te baje el pantalón. Pero tampoco está bien decir es lo mismo que yo le bajé el pantalón. Eso ya es excederse. No, El ejemplo está muy mal planteado. no.
No está mal planteado porque en me todo subes caso- mi polera, yo te bajo algo, no tiene nada de malo. Estás tocando una prenda y la estás poniendo fuera de Pero no lugar. te toque a ti. Y me ha molestado, te lo hice saber y no tengo por qué pelear ahora. Te dije En que yo todo no caso, te necesito... pedí Perdón, disculpa. estoy hablando. Yo te dije que no necesito pelear para hacerme entender. Sin embargo, me parece algo que sí tengo que citarlo ¿Qué pasó? frente a ¿Le subió la todas las camiseta? chicas y frente a todos los chicos para que ese Solamente tipo hice así. de faltas de No subí. respeto no se pase. A mí me parece algo súper vulgar. Yo no les levanto las poleras a los chicos. Ok, te pedí Pero disculpas. y está ya bien, está. pero están pasando este tipo de cosas que digo, me parece importante citarlo. No es que yo siga enojada, simplemente me molesta que algunos se lo tomen a chiste cuando hay cierto tipo de comportamientos que no tienen por qué pasar acá. No todo el mundo tiene el mismo sentido del humor y no a todo el mundo le gustan las Exacto, mismas eso cosas. me parece Entonces perfecto. hay que medirse. Hay que ya cuando de medirse. momento hay confianza entre amigos, gente muy cercana, capaz se pueden tirar chistes de alto tono. Pero ella acaba de entrar. Vanessita, mira, cuando lo dice un hombre, tipo como abajo o arriba, nos satanizan también. Pero en el caso, y yo que he estado en el principio del programa, las mujeres también nos preguntaban lo mismo. A mí si también me arriba o hicieron la abajo. pregunta. Entonces, ¿por qué de su parte de ellas tampoco se sataniza de tal forma? Vale, Nosotros vale, lo tomamos de una ahí manera ahora sí voy a cómica. explicar sin molestar. Ahí voy a explicar sin Es que molestar. por Ya, las sin partes, relajo. Te voy a explicar, Vane, las de dónde chicas nació y la los pregunta. Como dice Andrés, desde un principio del programa, y yo le expliqué hace rato, estábamos al lado de la piscina hablándolo con ella, desde un principio del programa, hacían esa pregunta de que, porque no sabíamos qué preguntar, éramos nuevos, y decíamos arriba, abajo, hacíamos preguntas así también con doble sentido para molestar. ¿Qué pasó? Que hoy, cuando ella llegó, no estábamos haciendo muchas preguntas, estábamos como callados, todo el mundo estaba como en su mundo, y alguien como que hizo esa pregunta, pero no la hizo en alto, sino como que lo dijeron así de relajo. Yo dije, la clásica, no sé qué, dale, pero pregúntale, pues normal, pregúntale. Y Renier se atrevió a preguntarle, pero no en el sentido de faltar el respeto, sino como Bueno, que, quería aprovechar el momento. Si te hice esa pregunta y te hizo sentir incómoda, te pido mis más sinceras disculpas. Ya sé, está. no hay por qué Se armar acabó el no hay problema. por qué armar un escándalo con algo tan fuera de lugar como Ahí esto. está. Cuartos rojos, tuviste 2. Cuéntanos de tu elección y cómo te fue. Sergio le pasó lo mismo. A Federic y Austin. De nuevo. ¿Por qué? Frederick. ¿Por qué? ¿Por qué estas dos opciones? Miren la cara de Fred, miren la cara de Fred, Frederick. por favor. No sé, o sea, fue como que me transmitió confianza como para llevarlo al cuarto rojo. Uy. Gracias. Y, y Austin fue más la duda de por qué nunca había conectado con alguien y porque siempre bateaba las cheras. Eso fue. Porque son más que peluches. todo. Qué casualidad que ellos dos, ¿no? Sí. ¿Por qué? Bueno, déjanos decir. ¿Por qué? Ajá, yo, ¿por qué? No, ni yo, es lenta. Freddy, ¿cómo te fue en el cuarto rojo con Meli? Tuvimos una charla bastante relajada, tranquila. Nos conocimos un poco más, pero fue bastante cómodo, yo diría, para ambos. Qué rico. Austin, ¿cómo te fue? ¿Cómo tomaste la pregunta? Bien, bien. Estoy acostumbrada a preguntas incómodas. La abordé muy bien. ¿No, Meli? Sí. Gillian, ¿qué tal viste este cuarto rojo también? ¿Cómo vas? ¿Cómo está todo bien en casa? Súper. ¿Todo súper bien? Sí, ¿por qué no? Yo Al igual detecté que yo celos tengo mi cántares. espacio a conocer personas, él igual. ¿Por qué no? Ay, sí, pero eso no. ¿Por qué no? Ya están usando palabras uno ¿Por qué del otro. ¿Todo bien? No, lo mismo que le dije a Andrés, le estoy dando su espacio. ¿Y qué tal han platicado a lo mejor de la incomodidad de aquella vez? ¿Todo bien? Ya. Fíjate, es que yo no voy a hablar de ese tema porque yo me di cuenta que yo estaba exagerando y estaba un poco sensible ese día, so no tengo por qué tocar el tema, ¿no? Muy bien, también eso es importante, analizar que en algún momento puedes estar un poco mal, haciéndote ideas, tomarte el tiempo, pensar, ubicar los sentimientos y después platicarlos. Exacto. Vamos a dar un repaso a las parejas del poder del amor. Renier, Melissa, estaban buscando una razón para pelear, decían, y la encontraron. Sí, obvio. ¿Cómo que una razón para pelear? ¿Echarle fuego a la relación o qué? No entiendo. Te necesitas más capacidad de raciocinio. ¡Oh, Dios! Entonces, en realidad eso fue una excusa para pelear Obvio. conmigo. Extrañabas pelear conmigo, ¿verdad? Obvio. Te doy más razones si tú quieres. Obvio, démelas aquí ya. Ok, poco a poco. O sea, siento otra vez que, siento que voy a tener que cambiar No, este todo bien. programa a otra cosa. Simplemente Él extrañé. sabe que volví a hacer una pregunta de esas incómodas y
Ey, la vuelvo a tienen hacer. bien domado, René. Arriba, abajo, adentro, afuera, normal, pero no. Mira, ¿qué pasaría si la vuelve a hacer, Melissa? No, pues él verá. Yo veré una pregunta que ni siquiera a mí me interesa si a ella le gusta arriba, abajo, Entonces, adentro. ¿para qué la pregunta? Para ayudar a mis Ay, compañeros. no tan querido. Ay, ya no. No tan generoso. El buen amigo de la semana. No, el buen Tú amigo de la sabes, semana. chiquita. Ay, chiquita, cosita linda. también. Bueno, yo Ay, creo- cosita creo. linda, sí, tú Yo sabes. creo que están bien, entonces... Estuvimos un día sin vernos. tú Oye, sabes. tranquilos, tendrán su tiempo de ir a otra pareguita, tú sabes, nada más para darles su espacio. Aquí mis compañeros atrás. Vamos con Mari y Andrés, por favor. ¿Cómo van, chicos? Hoy han tenido pláticas interesantes. Sí, bonito. Cuenten, porque hoy te vi rara, Mari, cuando te sentaste un poco seria. Porque Andrés bailó con la nueva. Ay, pues lo siento. Es Mercurio retrógrado. Ay, la cizaña. Y aparte de eso, ella llega y dice, te quiero sacar a bailar a ti. ¿Cómo es eso? Textualmente, lo quiero traer Y si textualmente. tienes novia, aunque tenga, lo siento mucho. Y si tienes novia, pues ni modo. Y yo, ay, esa muchacha está acabando su propia tumba. Pero bueno, cuenten ustedes cómo van. Si la gata tuya quiere bailar. Chico. Ya. Es que ya extrañábamos. Mari, Andrés. Extrañábamos una de esas peleitas. Andrés. Todo súper, la verdad. Hemos conversado amenamente, muchas cosas. El día de ayer, el día de hoy, una comunicación increíble. Nos La cara de entendemos. Mari me dice... Nos Maldito. entendemos. No, es que estoy siendo hipotético. Maldito desgraciado. Irónico. Irónico, sí, Irónico. exacto. Mari, hoy platicabas con Jessica un tema de culpabilidad de momento que te sientes en la relación cuando las cosas no salen bien, que eres muy dura contigo misma, En la vida, que te cuesta expresar sentimientos para que no se tomen a mal. ¿Cómo va ese, o sea, por qué ese sentido de culpabilidad por expresar algo? Yo soy dura conmigo misma en mi vida. Yo me exijo comentaba. mucho Está bien eso. y a veces demasiado, lo cual no está tan bien porque caes en un sentimiento de desesperación porque no te sientes suficiente. Y sí, obviamente me siento culpable de que el Andrés que regresó ya no sea tal vez así como estaba haciendo porque yo puse trabas o porque yo sentía lo que sentía o no sé. Y me está costando comunicarme porque es bien pesado tener que poner tu corazón y abrir tu corazón ante 11 países para que todos se crean con el derecho de juzgar quién eres, qué sientes y qué debes sentir. Tuve una plática con mi gente, obviamente ayer, que me ayudó a minorar ese sentimiento, justamente donde me dijeron que la única crítica que debería importarme es la de ellos y que esté tranquila porque ellos saben quién soy. Pero igual, complicado. Y la verdad es que estoy un poquito No sé si seguir preguntando o mejor movernos al siguiente tema. ¿Y por qué no ir con Shirley y Sebastián? ¿Qué está pasando? O sea, sí se confesaron cosas, parecía que iban bien y luego otra vez. Sebastián. No tengo nada que decir porque no tenemos nada y no hay nada que ahondar. Shirley. ¿Ni van a tener nada? Por hoy. No, y con respecto a ese encelamiento, pues le dije sí, pues según ella, nuestros compañeros perciben que yo estoy esperando que ella me diga algo para ver yo cómo proceder, lo cual es completamente normal en la construcción de una relación, que cualquiera de los dos pueda llegar a ceder. En ese caso, yo no dije nada, ella tampoco, y pues por supuesto yo le planteé que la vi interesada en poder conocer a Ricardo y que en ese orden de ideas, si yo pudiera llegar a estar interesado, obviamente me iba a sentir incómodo por su cercanía. Y por otro lado, por
por amistad, que pues es complicada tenerla por lo que hemos tenido. Realmente yo le deseé que se diera esa oportunidad y que estaba bien. Otra vez. ¿Estaba bien? Sí, estaba bien. Y no lo veo mal. Pero ella te aclaró ciertos puntos ¿Que no? referente a ese término. Sí, está bien y también está claro. Y también me aclaró al final que está en todo el derecho de encontrar a alguien que la haga feliz y que le dé lo que ella necesita y todo ese tipo de cosas que al parecer yo nunca intenté. Me encanta la ironía de Sebastián. Sí, es increíble. Sobre todo cuando dice feliz. Con esa Entonces, irónica. Básicamente quedamos en que no somos nada, que no nos íbamos a hablar. Ni, ¿Así? Y si acaso ¿Así? un hola, ¿cómo te va? Saludo del Indy. ¿Cómo te va? ¿Tú entendiste eso o así sucedieron las cosas? Así tal cual fue como me lo No, o dijo. sea, Creo que al final. tocamos en algún momento de la conversación ese punto de llegar a o sea, hola y chao, pero luego vinieron otras cosas, entonces al final, o sea, finalmente no quedamos en nada, o sea, al menos para mí, fue como que discutimos por el mismo tema. O sea, a lo mejor dejarlo en paz por ahora Y porque yo no como era el que ya momento no de quiero continuar. hablar más de ese tema porque se estaba hablando de lo mismo, entonces como que ahí quedó, pero en ningún momento le dije eso. Sino que él es como que te dice una cosa molesto, luego se pone celoso, luego se ríe, luego me dice que ya no quiere saber nada de mí, luego Fue lo que tú se va a dijiste. reír y luego me dice que me desea lo mejor. Entonces, Fue lo que tú. Pero qué de malo es que yo te desee lo mejor. Lo mejor, guiño, guiño. me rías. ¿Qué de malo tiene que te desee lo mejor? Me parece Porque- que es la Yetzi. soy un alma muy bondadosa. Es como lo dice. Realmente. Como lo dice. Soy un alma muy bondadosa, realmente, al desearte lo mejor. Y que está muy bien. Esto es un tema que de seguro pues mañana van a volver a platicar, entonces lo volveremos a platicar a ver qué está pasando, pero chicos, ustedes siempre dan buenas ideas para dinámicas y este día tenemos una que nació en Casa de los Hombres, solo que ¿Cómo cuál? yo le puse un toque, se llama el confesionario. No, confesiones y confesionario. Yo le puse confesionario. Ah, no, nos cambiaste la... Ok. Sí, es que no es la versión 100% pura. La idea del juego se las voy a explicar antes que entre. Lo vas a presentar tú, no vas a dejar presentarlo. Voy a poner a un personaje, porque ya que tenemos tanta confianza, y creo que hay que tener más confianza. Vamos a sentar a una persona aquí. Ay, Dios. Ustedes van a escribir una pregunta y la vamos a echar en un envase. Una pregunta anónima. No tienen que poner que fue Miguel, no tienen que poner que fue Sergio. Así pueden preguntar lo que quieran y sin miedo porque no vamos a saber quién hizo la pregunta. Tienen que contestar como persona mi natural, letra. no como... Van a tener 3 tarjetas. La primera, la roja, es por si no quieren contestar. A la Patricia. La amarilla, como a ustedes les encanta contestar por el otro, o sea, cuando le contesta así, oye, Melissa, contesta a otro, o algo así, pues la amarilla es que conteste alguien por mí. Y elíjase- la blanca, elíjase a Ezequiel. ajá, y la blanca es reboto la pregunta a otra persona y esa persona la tiene que preguntar. Qué buen juego. ¿Ok? ¿Qué? ¿Están Cambiaron listos? el formato de mi programa. Por favor, Atalay. Pregunten lo que quieran, por favor. ¿Vane? Aquí. Sí. Y le haces así, mira. Dejó sin ¿Dónde bolígrafo. escribimos? Aquí Ahí abajo. al frente, chicos, no se compliquen. Sí, acuérdate que no vamos a saber. Vos sos el primero. Sí, es el primero. voy a hacer? Pero Erika, o sea, ¿es genérica o es Sin dirigida falta a de él? respeto. Pueden ser picosas, pero sin falta de respeto. Pero es genérica o es dirigida a él. Andrés, no, es Andrés. Piensen en Andrés. Andrés. No es genérica. Andreina va a pensar en mí. Andrés. Porque cada vez que pongamos a alguien aquí, las preguntas las van a tener que volver a hacer. Es por la dinámica, por si acaso. ¿Estás listo, Andrés, para saber qué tus compañeros quieren saber de ti? Obvio. Empezamos. Eh, Muy bien. estoy pensando que Sebastián... La primera pregunta, vamos a empezar leve.
¿Qué virtudes tiene Mari? Uy. Es que no tengo. Pasa así la pregunta. Es muy inteligente, es graciosa, es divertida. Y obviamente es muy creativa. Tiene muchas más. Aparte de ser bella, aparte de tener una facilidad del habla, de tener su léxico bastante amplio. Y puedo quedarme aquí toda la noche si quieres. ¿No? Vamos, sí, a ver. Dale. Dale. No me presiones. No me presiones. Cocina rico. Se viste muy bien. Tiene un buen estilo. No sé qué hace con su cabello, que tiene una creatividad única, así como para cambiarlo absolutamente todo el tiempo. Y... Sancionado. No le creo una. Puede ser, los besos pueden ser una virtud. Claro. Sí, da besos ricos también. Muy bien, siguiente pregunta. Tuve que eliminar una porque no es televisiva efectivamente. Ay, pero Vanessa, no importa que la evite. Ajá, que la saque, eso es divertido. Bueno, esta es válida. ¿Mare besa mejor que Andrea? Definitivamente sí, de lejos, así un 1 a 100. Tenía papel azul. Pero eso no digo por Silencio, es Andrés nada más. Muy bien. ¿Te harías implante capilar? Ese ha sido vos. Ese ha sido vos. Te lo prometo. Posiblemente. Oye, eso charla De fuera acá. en serio. Mierco, ponte el gorro, Siguiente pregunta. Silencio, chicos. ¿Qué es lo que te molesta de Andreina? Ahí va a soltarse más que con las cualidades. No me molesta nada, la verdad. Ella es una chica perfecta e intachable. ¿Le creemos? No, es que me lo hubiese rebotado. No, yo no soy sarcástico. Para nada. La siguiente pregunta es, ¿por qué dices una cosa y después haces otra cosa? Por ejemplo, ¿alguien me puede dar un ejemplo? Recuerden, es hombre, hay que explicar. ¿Puedes pasar la pregunta a alguien? Puedes rebotarla, no contestarla. Alguien conteste por ti. Alguien conteste por Usa la ti. amarilla, que otro conteste algo. Cuidado que alguien hay conteste por varias preguntas. Sí, yo sé, pero no la comprendo la pregunta. O sea, ¿cómo hago una cosa, digo una cosa y hago otra? Pues... No sé, la verdad, no comprendí. No me sabe, llegó. no precisa. No me sentí identificado con la ¿Qué pregunta. dices, por ejemplo, alguien le dé un yo ejemplo. cocino bien, pero en realidad cocinas mal? Y cuando lo haces mal. Ah, ya. Por ejemplo, lo hago porque Te contradices con tus acciones, no es congruente. Eso es lo que quieren decir. Pasa la pregunta. Eso es lo que tener voz. Puedes rebotarla o puedes... No, te voy a responder, por ejemplo, bajo el mismo ejemplo, digamos. no Si fue yo esa. digo que cocino bien es porque le pongo cariño, le pongo Ah, pero pasión. para acá hablaste si no pasó tarjeta. Sí. Muy bien, vamos por el siguiente. ¿Te estás desenamorando? No, de ninguna manera. Ok, rápidamente. ¿Te gusta la nueva Meli? ¿La nueva Meli o la nueva Meli? Esa fue Me Meli. imagino que es Meli la de tu izquierda ahora mismo. Me parece una chica bien simpática, pero no es mi tipo. Simpática. ¿Estás aquí realmente por Mare? Sí. Preguntas rápidas, chicos, sean más creativos sus preguntas. Ping pong. ¿Cuál es tu roommate favorito? Alejandro. Directo, Fred. Y ni la ¿Hay pensó, alguna ni otra la chica que te llame la atención de la casa? No. Deberíamos tener aquí como un detector de mentiras también. ¿no? Ay, pero yo quiero que lean la Eso lo voy a considerar para la próxima. ¿A quién besarías de los hombres? Será vos. Yo respondo por ahí. Austin. Si todas las mujeres han querido en su momento, ¿por qué yo no? Llama la atención de los ¿Por niños. qué no? Aquí va una pregunta interesante, así que presten atención. ¿Por qué con Mare no te gusta pasar tiempo los fines de semana, pero con otras chicas sí? ¿Con qué otras chicas no? Bueno, te recuerdo que... Ah, ya, sí, no. Y esas cosas, pues tú sabes. No me acuerdo, era chico, no, mentira. No, fueron... Igual pasaba tiempo con ella los fines de Fueron semana. desvíos de conducta. En su momento, cuando estaba living la vida loca, también... La pregunta no es esa, la pregunta es ¿por qué? ¿Por
¿Por qué no te gusta pasar tiempo Actualmente fines de no. semana y con otras chicas sí? Actualmente no paso los fines de semana con ella. Lo paso el tiempo para mí. En el pasado lo he pasado en su momento cuando rompí las reglas Bueno, con está bien, Andrea. porque no puede romper las Y reglas también lo he pasado con ella. Y no lo puede negar. Muy bien, Andrés, creo que has pasado un buen nivel de preguntas. Puedes volver a tu silla, no necesitas tus cartas. Muy bien. La próxima en pasar a la línea de fuego es Melissa Gate, por favor. Vamos a empezar. ¿Besarías a Austin? No. Muy bien. Cuando tengo novio no me provoca besar a nadie más. ¿A cuál de las chicas aborreces? ¿Puedes? ¿Tienes tus tarjetas? Puedes quitarte las gafas para... No, sabes que ni siquiera la aborrezco. No aborrezco a ninguna. Hemos tenido nuestros roces, pero no aborrezco a ninguna. ¿Pero quién? ¿Quién sería la que se acerque? La que medio se acerca a Shirley, obvio, por odiosa. Porque ella me ha hecho la vida imposible desde que llegué acá, pero nada más, pero no por No nada es por malo. envidia. No, no. O sea, Declaraciones, ella te tiene envidia, señores. ¿no dices eso? Ah, pero yo le dije envidiosa. Ella sabe que eso. Esa no fui yo, fue Patricia. ¿cierto? ¿Se te ha salido un puchi, o sea, un pedo, al frente de Renier? Sí, una vez. Y a él también, normal. A él también, ¿Cómo? ¿En dónde? listo. El mío fue con sonido, de ella fue silencioso. ¡Ay, chismoso! Ninja. Y no fue una vez, fueron varias veces. Pues a mí no, a él. Que yo ya me quedé como que, bueno, ya superamos la barrera de la confianza. Claro, de ahí ya no hay vuelta atrás. ¿Alguna vez sentiste que Renier tenía mal aliento? No. Pregunta. Nunca. ¿Qué pregunta, chicos? ¿Te gustaría gastar la tarjeta amarilla que te queda e irte del poder del amor con tu amor? Si me voy con él, sí, ¿por qué no? Pero no, chicos, no rompan las reglas, ya estamos. Mira, el con que está ahí ya, por favor. No, no las quiero romper, las reglas no. ¿Cuál es tu top 3 de los cuartos rojos? ¿Cómo así que el top 3 de mis De que has citado, o sea, ¿cuáles son tus 3 cuartos rojos? Top 1 el de Alejandro, full. No, es que, o sea, solo he tenido Alejandro 3 fue cuartos increíble. rojos. El primero fue con Renier, uno fue con Austin y otro fue con Alejandro. No, el Ahí primero está. fue conmigo, no te olvides. No, el primero fue con Renier. fue el lunes que Recuerda martes. que la R le ganó a la A. Muy bien, esta pregunta dice, ¿no crees que Renier se pone celoso cuando le reclamas a Austin de por qué ya no eres su favorita para su próximo video musical? Esa la escribió Renier. Yo no. No, Él se la escribió Renier. no, para nada. Celoso yo. Bueno, aquí A él hablamos no le dan celos de nada. Hablamos primero de todas las chicas, pero ahora viene de la casa entera de las dos. De las personas que están aquí, ¿quién es la que más no soportas? Pero bueno. No, yo ya dije. Sí. De todos, los hombres también, los hombres. De los hombres no. Es que la verdad, yo he trabajado mucho en ese aspecto. Nadie me va a robar la paz ni la tranquilidad. O sea, si alguien me quiere, tienen que hacer un curso que dicto yo y ya no hay cupos. Fin del comunicado. Siguiente, Vanessa. Muy bien. ¿Por quién vas a votar en la gala? Ay, ay, ay. Estoy armando la estrategia. Todavía ¿Tienes tus no sé. tarjetas? No, todavía no sé porque estoy armando mi estrategia. Es en serio. También Ustedes saben que podrías acá funciona. votarla y alguien tiene que comprar. Ah, obligado. bueno. Así porque ya se van a acabar, ¿cierto? No, pero puedes rebotar y la persona que le toque tiene que contestar. Preguntémosle a Jessica. No, es el blanco. Es el blanco. Ah, es el blanco. Ah, bueno, preguntémosle a Jessica. ¿Por quién vamos a votar o qué? ¿A quién me Jessica, te rebotaron la pregunta. Tienes que ¿Por quién vamos a votar? ¿Por quién vas a votar en la gala? Vamos, dice, ¿por quién vamos? Ah, porque me dijo Melissa que tiene estrategia. Vamos. Pues yo aún no sé por quién voy a votar. Faltan 3 días. Entonces todo puede cambiar mi decisión, Vanessa. ¿Tienes alguno en mente? Pero el de ahora. ¿Por qué no? Por Miguel. Interesante. ¿Sabe? ¿Podemos ¿A saber por quién? Sí, obviamente podemos saber por qué. Porque él y yo teníamos un voto acordado que me dio la gala pasada
pero yo entendí que no lo íbamos a hacer ya, entonces no tengo por Se qué lo vas a votar. devolver. Sí. Así que ya saben, ya lleva otro por Pero uno, vamos otro a por poner el corazón de la paz y así. Muy bien, ¿a quién de las chicas besarías? A Mare. Invítame. ¿Por qué? Güey. ¿Qué está pasando, brother? Ya, pues nos invitamos y hacemos swinger. Esta la quiero. Felices los 4. ¿Aún quieres el trabajo de su servidora? Obvio. Qué atrevida, ¿eh? Obvio, Hussein, saca a esta mujer de aquí ya mismo. ¿Te imaginas, Vanessa, y que te lleven y yo acá empiezo, listo? Las preguntas las voy a hacer yo y les voy a dar la palabra cuando yo digo, usted se calla. Hussein, las cuerdas, amarren ese infeliz que hoy no quiero que dé su opinión. Ah, yo sí sería. ¿Y Luca? usted. ¿Querías con Luca? No, me lo quedo. Y le cambiaría el nombre por Satanás. ¡Satanás! ¡Satanás! Luca es un Ya no angelito sería de Luca, Dios. sino Satanás. No seas así, qué feo. Ay, no, Luca. Luca, quédate en el camerino, ¿estás bien? ¿Dónde está Satanás? Satanás, hace mucho calor para Satanás aquí. ¿Dónde está? ¿No me van a prender el aire? Pues me voy. Así no trabajo. Y eso que yo soy y aprovecharía que soy la favorita de producción, o sea, la conductora. Ay, perdón. ¿Qué? Hasta que el aire no esté prendido no voy a empezar. Ustedes verán, chicas, vayan haciendo ahí lo que quieran. Hasta que el aire no esté prendido. Claudia, tráeme agua, por favor. Claudia, tráeme agua, por favor. Voy a tomar ideas. Un súper monólogo. Muy bien. Y la última pregunta. ¿Sigues insegura por Shirley? La verdad, no. La verdad, nunca lo he estado. Muy bien. Has sobrevivido. Y de hecho quiero, y ya que traen el tema a colación, quiero decir, el problema con Shirley no fue por lo que pasó, sino por lo que se hizo. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, porque no lo habló directamente conmigo, sino que esperó para traerlo acá. Me hizo poner mi primera tarjeta amarilla. De hecho, las 2 tarjetas amarillas que tengo es gracias a Shirley, que por eso es realmente ¿Por qué? mi incomodidad con ella. No es ni siquiera nada de lo que pase con Renier, porque a mí Renier me ha dejado muy claro que con Shirley nada que ver, entonces se ha encargado de darme la seguridad que de pronto me hacía falta. Chicos, esta es la primera vez que hacemos esta dinámica, lo vamos a hacer con Y las todos. siguientes preguntas. ¿no? Esperemos que piensen sus Y las preguntas, otras. piensen bien. No, ya. Estas son las de Andrés y todos mezcladas. Así que yo la voy a dejar aquí. Yo me despido, chicos. Y antes de irme, le tengo que decir que sus 8 horas están completadas. Eso, lo que tú le hiciste con ella, eso sí es ser payaso, de verdad. No, lo que tú hiciste con Shirley es ser más payaso. Desde que pasó lo de la gala que él salió, tú ya te pusiste súper vulnerable. O sea, como que no te hallas y luego estabas esperando que regrese y ahora regresa y todo mal. Yo siento eso un poquito, que he tenido el papel de, entre comillas, mala por ser la tipa decidida. Él está acostumbrado a las cosas fáciles. ¿Le estás queriendo decir a Entonces- Gillian fácil? No. Entonces, ¿qué es lo que estás diciendo? No me toque, primero no me toque. ¿Qué te pasa? Yo le doy un cantazo. Realmente él es el verdadero payaso. Suficiente, yo no tengo que defenderme porque yo sé lo que soy. Y yo sé que no soy fácil. Si hay algo que te hace daño, pues no hay que hacerlo. Porque tú no eres mala persona. Recuerda que no hay que formar parte de las multitudes o hacer lo que todos hacen. Cuando ya me estoy sintiendo totalmente atacada o agredida, ya no puedo seguir cediendo. Tú quieres dejar de sufrir. La única forma que tú dejes de sufrir es que aceptes. Te trae también a una persona de tu edad y tú quizás quieres ir corriendo porque es la única opción que tienes. Simplemente te aconsejo que sepas hacer las cosas bien hechas para que tampoco pierdas a la personita esa. Los comentarios no son sinceros, son comentarios de que llegó a hablarle a Son para meterle cizaña. Que eres un tanto mentiroso, eres un tanto sabido. Obviamente es inteligente, es listo y sabe lo que le conviene. Ustedes van a
a decirme qué pareja se quieren postular para el viaje. Voto por ellos porque ya merecen un viajecito de novios para que se estrenen. Me gustaría que tengan la oportunidad de viajar, conocer un poco más de Turquía. Vamos a ver quién de ustedes, de estas 5 parejas, irá al viaje.